¿Qué tal? Buenas tardes, Ernesto Ekaizer, Luis Arroyo, Pablo Iglesias, May Mariño, Hugo Pereira y José Miguel Villarroya nos acompañan hoy en un día en el que, ojo, hay mucha tela que cortar, pero vamos a empezar con una guerra abierta en Vox por el poder, por el dinero, porque apartan a Ortega Smith, pero es que Ortega Smith dice: zafio, sucio, no me voy a ir, se amotina frente a Abascal. Vean esto porque la declaración es muy contundente, pero es que Abascal luego ha hablado incluso de colgar de un árbol y demás, unas cosas. Ortega Smith, que lo echan, pero dice que no se va y que se va a defender frente a la guerra sucia. Dice, solo quiere quedar él. Junto con Santiago Abascal, que estamos allí en el comité ejecutivo desde el primer día, te quieran echar. No voy a tolerar de ninguna manera esa asquerosa y repugnante guerra sucia. O aquel lema, solo queda Vox defendiendo España. Algunos parece que han decidido cambiar el lema y decir, solo quedan ellos. Solo queda alguno. Bueno, esto es lo que hay ahora mismo. Ernesto Ekaizer, ¿hay una guerra de poder en la extrema derecha o cómo lo ves? A mí me agrada mucho que Ortega Smith se defienda de esa manera, porque si se diera el caso de que fuera una cosa que decimos en esta mesa, dirían que entraban aquí con el lanzallamas, ¿no? Pero es que lo diga Ortega Smith, pues evidentemente es muy interesante y claro, en la medida que está sufriendo en la ofensiva, él tiene que decir parte de la verdad o una gran parte de la verdad. De modo que lo que es Abascal y Vox es esto que estamos viendo. Claro, porque es que, Villarroya, hay una clave aquí, de los que empezaron con Abascal prácticamente solo queda él. Luego algunos resisten como Figaredo, pero claro, Espinosa de los Monteros, Rocío Monasterio, Olona, ahora echan a Ortega Smith, que dice que no se va a ir. ¿Es una guerra de poder o qué es esto, Villarroya? Un titular. Bueno, es una guerra de poder y un cambio de la dirigencia de Vox a partir de que llegan subvenciones de determinados sitios. Ya. Se dice que han tomado más posiciones, algunos con posiciones más de pasado falangista, dicen, como Buxadé y demás. No sé si va por ahí, ¿cómo lo ves? Bueno, Buxadé lleva tiempo en Vox, también es de los fundadores de Vox. Si yo le conozco de Cataluña, bueno, no personalmente, pero sé quién es. No, bueno, pero estos vienen de todo lo que ha venido de la Internacional de Bannon. Y entonces esta gente, que aparte de tema ideológico político, pues detrás también hay un negocio. Ajá. Esa es la clave. No lo habíamos notado, Villarroya. Bueno, pues si acaso. Bueno, pero es interesante lo que dices, porque al final a ver si va a ser el patriotismo, va a estar en la cartera. No lo sé. Lo cierto es que, ojo con este mensaje, porque Abascal ha hablado de traiciones, de si se traiciona colgar de un árbol, que los cuelguen a quien traicione, no sé, la por él o por ello. Ojo este discurso tan fuerte de colgar a la gente. Abascal. Han venido muchos a prometer y después a traicionar. Así que, si os mentimos y si os traicionamos, eso es lo que tenéis que hacer. Venir a por nosotros, buscar un árbol como ese que está en vuestro escudo y colgarnos de lo más alto porque lo mereceríamos. Por eso. Luis Arroyo, May Mariño, os pregunto esto, el contexto. Han ido apartando de los cargos a Ortega Smith, que estaba entre los fundadores, eran uña y carne con Abascal. Y él dice, no me voy. De lo último que es el ayuntamiento, no me voy, dice Ortega Smith. No, pero no solamente eso dice, y con lo que yo estoy sufriendo, y Dios mío, por mí y mis compañeros y tal, entonces resulta enternecedor ver a ese legionario boina verde, 2 metros de tronco, línea dura de Vox, el hombre que salvó, que fue Gibraltar o no sé qué, o que quiso con la bandera de la Legión, militante, por cierto, de Falange en sus años mozos, y tal, verle ahora llorando y pidiendo el apoyo de la justicia y tal. Tío, te has metido y has fundado un partido de extrema derecha, neofascista. Entonces, oye, las reglas son neofascistas. Y como bien saben los neofascistas, pues cuidadito, porque a los traidores se les cuelga efectivamente, a veces de los pies se les cuelga. O sea que a mí me resulta enternecedor ver a un hombre luchando por tal. Pero cuidado, porque tiene detrás al grupo municipal en Madrid, Bueno, es que May Mariño, no decimos que diga Abascal, no decimos que se refiriera a Ortega Smith, no decimos eso, pero el discurso de colgar y ser traidores y demás. ¿Qué está ocurriendo aquí? Porque Ortega Smith desafía, se amotina. A ver, hay que reconocer hay que quien está Abascal poniendo había en Twitter cambiado las guerras fachas, dicen, no sé si son esto, pero vamos. Hay que reconocer hubo las púnicas. que había cambiado toda la cúpula del partido sin apenas ruido.
O sea, más allá de momentos puntuales, Abascal había transformado toda la cúpula de Vox sin más ruido. El primero que le hace más cara, se le echa más en cara es Ortega Smith. También es verdad porque aquí también se ha roto una relación personal muy profunda. O sea, se conocen desde hace muchos años, de la relación que tenía el padre de Santiago Abascal con Ortega Smith, que fue su abogado. O sea, hay una relación personal que prima quizás más que la política. Y no hay que olvidar, el que tiene el acta de concejal es Ortega Smith. Por lo tanto, él se considera que tiene el respaldo electoral detrás también en Madrid. Bueno, vean esto, porque en todo este panorama también está la parte de la influencia, la parte mediática. Jiménez de los Santos, diciéndole a Abascal, te estás quedando tú, hablándole además de su talla de ropa, si va con más entallado o menos entallado. Pero hay aquí ahora mismo una pugna en la extrema derecha. Vean esto, ¿Cuándo está bien Abascal? Cuando no lee nada. Además se mete, como va embutido, 2 tallas menos. Lo siento, Santi. Pero que ya ni al padrino de tu hijo lo respetes, piensa solo un poco. O sea, ya no queda nadie de los que fundaron Vox, salvo tú, bueno, y el sector informal, que no es de Vox, pero cobra más que nadie en Vox. O sea, apunta al dinero, como decía Villarroya, pero aquí vamos a ver, Pablo Iglesias, Hugo Pereira. Hay también influencias mediáticas en torno a lo que es Abascal, hay también influencias que tienen que ver con posicionamientos de dinero y de poder, y Ortega Smith se amotina. ¿Qué va a pasar? Pablo, Hugo. Hay varias cosas. Por una parte, que Santiago Abascal evoque acabar colgado, teniendo en cuenta cuál fue el final de Mussolini, yo creo que habla bien de su conciencia histórica. Y creo que es difícil encontrarme a mí diciendo que Abascal puede tener razón en algo. En que algunos fascistas acaban colgados, tiene razón, y eso yo creo que es una de las cosas más hermosas del siglo XX y de la memoria antifascista. Por otra parte, que los fascistas se maten entre ellos no es una cosa tan extraordinaria. El atentado de Begoña en 1942, el choque entre carlistas y falangistas, seguramente que está también en la memoria de esta gente que vienen además de allí, de donde los requetés y los carlistas a veces eran amigos y a veces no. Pero luego lo importante es el reparto de posiciones, que es el que hace Jiménez Los Santos, que es el que da y quita, que es, digamos, como el que maneja los diferentes teclados de las derechas y el que establece quién le resulta más conveniente para lo que en última instancia les interesa, que es el Consejo de Ministros. Yo lo que creo, Pablo, es que lo que hay por detrás es sencillamente un choque de dinero. O sea, porque lo que hay por detrás se llama clan intereconomía. Y por ahí está también Federico Jiménez Los Santos. ¿Por qué? Porque Federico Jiménez Los Santos está en contra del grupo Intereconomía, ahora el Toro TV, y desde que Santiago Abascal le dejó de ir a sus tertulias. Esa es la realidad. Es decir, lo que hay por detrás no es ni lucha ideológica, ni lucha, digamos, tan siquiera de poder. Lo que hay es mantener el chiringuito. Mantener lo que hay por detrás, que es una empresa. Lo que hay por detrás de Vox, y los que han estado desde el principio con Vox no han sido ni Ortega, no, han sido Julio Ariza como el miembro, digamos, como el capo, el jefazo del grupo Intereconomía, y los que están por detrás en la sombra, que son los que realmente mandan, porque es un chiringuito. Vox lo que es una empresa, literalmente es una empresa lo que hay por detrás de Vox, evidentemente, y eso, insisto, es una evidencia. Políticamente lo que hay ahora mismo es una formación que está al mismo tiempo negociando con el Partido Popular para gobiernos autonómicos, y en la que Ortega Smith le dice a Abascal, no me voy. Abascal, entre otras cosas, está diciendo que no tiene miedo a nada. Claro, Ortega Smith sabe mucho de Abascal, están desde el principio. Sabe de financiación, sabe de influencias. Vean esto, porque Ortega Smith ha respondido y desafía a Abascal. Amenaza. Vean esto, Ojo. Espadas en alto. Ortega Smith declara la guerra a Abascal. Voy a pelear dentro del partido con los recursos que permiten nuestros estatutos. Y si tengo que llegar a la jurisdicción ordinaria, llegaré a la jurisdicción ordinaria. Se amotina. Yo no sé si es que algunos han decidido cambiar aquel lema de luchemos codo con codo por metamos codazos a todo aquel que nos moleste. Esta estrategia de persecución, de intento de silenciamiento, de apartamiento. Y se niega a dejar la portavocía. Cuando decíamos solo queda Vox, algunos parece que han decidido cambiar el lema y decir solo quedan ellos. Yo no temo a nada ni a nadie. No voy a tolerar de ninguna manera esa asquerosa y repugnante guerra sucia. Y es la dirección la que manda. Y eso va a seguir siendo así. Y algunos que pierdan toda esperanza, que Ortega va a bajar la cabeza. En Vox hay dos bandos. Entre los defensores de Smith, Carla Toscano. Ella. ¿Por qué no hay minutos de silencio cuando
un hombre es asesinado. Un hombre que se autopercibe mujer es un hombre. La escudera en esta guerra abierta. No he filtrado jamás una información reservada de las muchas que, por cierto, conozco sobre las cuentas del partido. En la que el líder sigue luchando. ¡Todo por España! Señora Abascal, por España no, por el poder. La guerra de Ayuso y sus pocholos. Una pandilla de niños pijos dirigida por un pseudo Rasputín. Ceses, dimisiones y corrupción. A Viciana lo han cesado por la única línea roja que no se puede cruzar en el Partido Popular. Denunciar la corrupción del entorno de Ayuso. A continuación, ¡ay, ay, ay! En malas lenguas. Enseguida te preguntaré, Ernesto, por la guerra de los pocholos y Ayuso, porque vamos a ver lo que hay ahí de fondo. Está el caso de presunta corrupción de la FP, pero antes, a ver, Ernesto, cuando tú siempre sueles tener olfato con la información, cuando Abascal le dice a Ortega Smith, sin que Ortega Smith le hubiera amenazado con esto, no temo a nada ni a nadie, ¿está temiendo Abascal que le saque cosas a Ortega Smith? Porque decía esto de Abascal. Y ahora te pregunto, Ernesto. Y es la dirección la que manda. Yo no temo a nada ni a nadie. No temo a nada ni a nadie. ¿Significa que realmente le teme a Ortega Smith? Bueno, digamos, es una mafia. Entonces cada uno tiene una parte de lo que le afecta al otro. A mí lo que me interesa es sobre todo la amenaza de Ortega Smith en relación a los fondos del partido, porque esa sí que es una amenaza. Yo tengo información sobre el uso de los fondos del partido, pero no los voy a usar, y yo agrego de momento. A mí me parece muy bien que Ortega Smith incluso venga a esta mesa. No sé si tú lo acogerías a contarnos la batalla por el control del dinero. Jesús. No sé si la acogerías tú aquí con nosotros a Ortega Smith. Pues venga Ortega Smith, venga a contarnos esa información que todavía no está usando, pero cuando usted decida usarla, venga aquí y cuéntenosla. Bueno, lo cierto es, ojo, porque hay más movimientos, porque Iván Espinosa de los Monteros, otro de los fundadores, responde a Abascal por esto que había dicho María Espínola. Cuidado, porque hay otra respuesta dentro de los fundadores de Vox. Guerra abierta. María, ¿qué ocurre? Cuando pasen los años, comienza diciendo Jesús Espinosa de los Monteros, y Santi mire hacia atrás, está convencido. Creo que esta no será la declaración de la que se sienta más orgulloso. Se refiere Espinosa de los Monteros a esa declaración que acabamos de escuchar. No temo a nada ni a nadie. Y Vox tiene más fundadores que afiliados. Son las palabras que pronunció Abascal tras la expulsión del partido de Ortega Smith. Jesús. Bueno, vamos a ver, porque pregunto, Villarroya, pregunto, Ernesto. Espinosa de los Monteros, diciendo que lo primero es España. Lo primero es España. Ha hecho un acto público de Espinosa de los Monteros. Lo primero es España, o aquí hay más, hay pelea por el poder. Él, en una intervención en la que hablaba de sus cosas, ha dicho: lo primero es España. Espinosa de los Monteros, que ya no está en Vox tampoco. Antes que los intereses del mismo partido, antes que los intereses de ningún político, de ningún individuo, lo primero es España. Y si de verdad pensáramos de que lo que mínima es España, que España va primero, entonces creo que sería más fácil. ¿Lo que prima es España, Villarroya, o qué hay aquí? No, si primara España, pues tu partido te echa, pues te vas por España. Si no te vas es porque lo que hay es un negocio y ya está. Es evidente que nadie quiere perder el poder y nadie quiere perder la mamandurria, y ya está. Es decir, el señor Ortega Smith no quiere irse del Ayuntamiento de Madrid y punto. O sea, el acta es suyo, o sea, Villarroya, no digamos desinformación, pues ni vayas en contra de la democracia, por mucho que no te guste la democracia. El acta es suyo, o sea, se tendrá que ir habrá unas elecciones, pero me refiero que el acta es suyo, que tú dijiste que se vaya del Ayuntamiento de Madrid, no se puede ir. Digo que él no se quiere ir ni de portavoz. Él no quiere irse de portavoz. Yo no he dicho que se quiera ir, yo he dicho que él no se quiere ir de portavoz. Bueno, de portavoz tendrá derecho el partido a decir si es el portavoz o no lo eres. Bueno, él dice que no quiere dejar ni el puesto de portavoz. Bueno, si lo primero que estás diciendo es que lo primero es España,
pues entonces te dará igual el sitio donde estés, porque lo importante es España. Que si quieres estar de portavoz y no te quieres ir, pues entonces lo importante no es España. Ya lo sé, no hace falta que me vengas a explicar ahora cómo funciona la ley electoral. Que tengo 61 años, tú tienes 40, ya sé cómo funciona el tema. Lo cierto es que enseguida vamos a contar, hay novedades sobre el caso de los pocholos, Ernesto. Mucho más joven. Sé que tienes interés en esto, pero antes, claro, hay una foto que está ahí, es decir, entre los fundadores de Vox, María Spínola, queda Abascal, queda alguno más, luego resiste Figaredo, que está ahí también entre los que estaban al principio, pero los fundadores, ¿qué ha pasado? A ver, Spínola, esa foto. Pues Jesús, muy poco queda de la foto de familia de Vox. Sus rostros más emblemáticos han ido saliendo, algunos por su propio pie, otros no tanto. El último ha sido Ortega Smith. Ha sido expulsado esta misma semana por no ceder la portavocía en el Ayuntamiento de Madrid. Antes Macarena Olona, vamos a ver si nuestros compañeros nos pueden poner la foto. Ella misma dejó el partido tras las elecciones andaluzas de 2022. Espinosa de los Monteros anunció en agosto de 2023 su salida, dijo, por motivos personales y profesionales. Y un año más tarde, en octubre de 2024, su mujer, Rocío Monasterio, salía de Vox y lo hacía acusando a Santiago Abascal de imponer a dedo la dirección de Vox en Madrid. Así que de esa foto de familia solo queda él, Santiago Abascal. Ciertas o no, Abascal ha hecho frente a todas las voces discordantes a Vox. Solo le queda él. O bueno, un momento, porque se me olvidaba, también queda él, Figaredo. Me quedan más. Lo cierto es que sí se presta a chanzas lo que está pasando con los fundadores y ahí está Figaredo inscrito. Luego hablaremos porque tiene un caso de absentismo Figaredo. Luego lo veremos, a ver. Pero antes de nada, vamos. Por cierto, entre tanto en Estados Unidos, ojo que a Trump le tumban el Supremo gran parte de los aranceles, que era la clave de su política económica. Pero vean, a ver, Ernesto, novedades de la guerra de Ayuso y el llamado clan de los pocholos. Vamos a ver, porque aquí en la oposición dicen que si de fondo está el caso de presunta corrupción de la FP. Es decir, puede que no sea solo lo de los pocholos, sino que está relacionado con corrupciones que se han querido tapar. Vean el siguiente informe. Ojo. El clan Ayuso se rebela contra el clan de los pocholos. Más Madrid vincula el cese del consejero de Educación por parte de la presidenta madrileña por llevar a la justicia el caso de la formación profesional. A Viciana lo han cesado por la única línea roja que no se puede cruzar en el Partido Popular: denunciar la corrupción del entorno de Ayuso. Un caso que investiga el presunto troceamiento ilegal de los contratos de construcción de centros de FP en la Comunidad de Madrid. División, confusión y destrucción de las reglas del juego. A través de contratos menores se habrían adjudicado a dedo una docena de obras que deberían haber salido a concurso público por su millonaria cuantía. Nosotros seguimos apostando por la formación profesional. El ex subdirector de FP de Ayuso, Alfonso Mateos, expuso ante la jueza que el entonces consejero de Educación y actual presidente de la Asamblea, Enrique Osorio, conocía el modelo de contratación. Pues ¿por dónde estarán? Otra de las señaladas fue Rocío Albert, ex viceconsejera de Educación y ahora responsable de Hacienda. Pero ustedes, como siempre, se confunden de enemigo. La oposición del gobierno madrileño dice que al ya cesado y cercano a los pocholos caídos Emilio Viciana le han hecho un Casado o un Cifuentes. Los casos de corrupción me llevaron a adoptar una posición pública más decidida. No me voy, me quedo. Menudo ejemplo. Al cargárselo dicen por destapar la corrupción del PP y del entorno de Ayuso. Dicen guerra entre el clan de Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez y el clan de los pocholos. Ernesto, hay que decir, Hugo Pereira, ¿ante qué estamos aquí? Porque es uno de los descubrimientos de la semana, el clan de los pocholos y la guerra con Ayuso. No te rías, es así. Ernesto, Hugo. Pues la palabra pocholo, la verdad que yo hace mucho tiempo que no lo oía, porque es una palabra que se usa mucho en América Latina. En Argentina se dice pocholo al tipo que presuntamente es guapo, pochola a la mujer que es linda, y por lo tanto me ha llamado mucho la atención esto. Bueno, estos son pijos, ¿no? Estos son pijos. Sí, sí. Se los dice así porque son pijos. Así es, pochola. Aquí también se utiliza la palabra. Entonces, sí, pero yo no lo había escuchado. Hombre, yo lo que creo es que a los pocholos se les está adjudicando todo el desastre de la política de Isabel Díaz Ayuso en el terreno universitario. Basta ver el plan este que se anunciaba el mismo día o el día antes, se lo cargaron a Viciano. Es el plan de los 35,5 millones de euros que debe la comunidad, que debe la Complutense a la
Comunidad de Madrid. Y ese plan es terrible. Es como si fuera el plan de JP Morgan para cargarse la Complutense definitivamente. Porque es un plan de recortes que no deja nada de la Complutense. Es como, vamos, la destrucción ya final de la Universidad Complutense de Madrid. Los recortes que planifican permiten conseguir 31 millones de euros. Es decir, la deuda que tiene la comunidad, la Complutense con la Comunidad de Madrid. Y esto se lo adjudican a los pochuelos. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver lo de las universidades en esto, absolutamente nada que ver. Lo que hay son dos cosas. Uno, los famosos pocholos, que esta semana hemos descubierto otra figura clave de Ayuso, que se llama Antonio Castillo Algarra, que es otro de los gurús, de los asesores de Isabel Díaz Ayuso, que está en competencia con el conocidísimo Miguel Ángel Rodríguez. Lo que hay es una pugna, una guerra de asesores de Isabel Díaz Ayuso, y los pocholos son del team Algarra, por así decirlo. ¿Qué ocurrió? Que generó un caos en el PP de Madrid cuando Ayuso fichó a este gurú, le encandiló, me dicen, desde el PP Madrid, el tal Algarra y metió a los suyos, Algarra, por encima de los políticos propios de los que hacían carrera en el PP de Madrid. Y los puso por encima. Eso generó un caos dentro. Y está la guerra, como digo, entre Miguel Ángel Rodríguez y Castillo Algarra. Y ganó, en este caso, y terminó Miguel Ángel Rodríguez. Y esto es lo que hay de fondo. La guerra entre Miguel Ángel Rodríguez y Algarra. Y ganó Miguel Ángel Rodríguez. Y no tiene nada que ver lo que describiendo es la periferia. Lo que hay es el fracaso de la política de universidades. Ha caído el consejero que llevaba adelante esa política. Pero esa política no es personal suya. Es una política de la comunidad. Bueno, pero me da igual que lo metió Algarra. Pero ¿qué tiene que ver que lo metió Algarra? Sí, lo metió Algarra. ¿Y qué? Pero la política. Lo que importa es la política. El fracaso de la política de universidades. Dicho esto, clan de los pocholos, no perdamos de vista, guerra con el clan de Ayuso, dicen, es una Ayuso que habla así luego del gobierno actual diciendo que son la corrupción y demás. ¿Qué hay aquí? Porque ella dice esto, Ayuso. El tiempo pondrá a Sánchez y a sus aliados en el lugar que se merecen en el libro de historia, cuando no en la cárcel. Clan de los pocholos. Luis Arroyo pide la palabra porque... Es que tenéis razón los dos. Vamos, digo por las crónicas. Yo sí conozco al tal Algarra lo conozco por es un personaje curioso. Sí. ¿Y este quién es para explicar a la gente? Vamos a ver, él es un hombre del es el teatro. Que ocupaba en la sombra, dicen, el poder de cultura y educación. Correcto, y entonces hace muy buena amistad con Díaz Ayuso. Yo no conozco los detalles de los antecedentes, pero sí sé que es un tipo dedicado a la cultura, especialista en teatro, se ha trabajado mucho el Siglo de Oro, hace adaptaciones con cierta calidad, por cierto, dramatúrgica, quiero decir. Bueno, es muy conservador, extremadamente conservador, con una idea del hispanismo y de la religión muy conservadora. Ya vemos, no sé si del Opus en concreto, pero desde luego muy ultraconservadora, y hace amistad con Díaz Ayuso. Esto es claro, vamos, de absoluta claridad. Y lo mete allí, influye en las decisiones que se toman en la parte de cultura y educación. Y este es el jefe de los pocholos, nombre que utilizan los propios pocholos, o sea, bueno, los contrarios a los pocholos. O sea, que no es un nombre que hayamos inventado. Ha saltado ahora porque le llamaban en el PP de Madrid. Son unos chavales, una toca, que me parece muy bien, por cierto, cuidado, una toca el trombón, el otro tal, no sé qué, hacen teatro, tal, los mete de diputados, los mete en las listas y, bueno, y han mostrado una lealtad al jefe extraordinaria, porque en cuanto ha salido el jefe de los pocholos, han salido todos los pocholitos en 2 días, ¿no? Dicho eso, cuidado, porque se cesa al consejero que está destruyendo la universidad pública en Madrid, pero han puesto a una tía, con perdón por lo de tía, han puesto una señora que va a seguir destruyéndola, porque es todavía más ayusista que Ayuso. Ya, pero yo pregunto, Villarroya, aquí de fondo, claro, clan de los pocholos, la gente dice, ¿qué pasa ahí? Estamos hablando ahora del tal Algarra, que es el que en la sombra, dicen, se llevaba contratos a dedo. Luego va a entrar el periodista de investigación David Fernández, que nos va a contar que hay novedades con esto. Pero, Villarroya, estamos ante lo de siempre, adjudicaciones a dedo, y el que en la sombra manejaba una consejería de la que dice hay también intereses de privatización con la educación y la cultura. Villarroya, el clan de los pocholos, ¿a qué te suena? Bueno, me suena, parece la película que ya el clan de los sicilianos, ¿no? Los amos del Cortijo. No, estos no son amos del Cortijo, son gerentillos que trabajan para los amos del Cortijo, cuyo objetivo es la privatización total de todos los servicios públicos. ¿Y cómo se consigue? Pues llevando los servicios públicos a la más absoluta de las miserias,
a que no tengan absolutamente nada y por lo tanto hunde la Universidad Complutense. Ya hay carreras que no se pueden cursar en la Universidad Complutense y obliga a la gente a ir a las universidades privadas. ¿Qué significa? Pues que habrá mucha gente que no podrá estudiar en Madrid porque no se podrá pagar una carrera en una universidad privada. Por lo tanto, lo que se va es a eso, a una enseñanza universitaria de élites y que sirva solamente y exclusivamente para las élites. Por lo tanto, más allá de estas charlotadas entre unos y otros para repartirse el poder y supongo, presuntamente, algunas mordidas de la vida, pues lo que hay fundamentalmente es eso. Lo que pasa es que, claro, aquí la gente se pregunta, ¿cómo puede ser que alguien en la sombra, que dicen, por ejemplo, dice El País, un iluminado religioso, el jefe del clan de los Pocholos, y el clan de los Pocholos impregnando la educación y la cultura y entran en esa guerra? ¿Pero de quién estamos hablando? Vean esto. Rasputín le llaman al frente del clan de los Pocholos, en la consejería que lleva la educación. Vean. Guerras. Antonio Castillo Algarra, alias Rasputín, el Rasputín de la señora Ayuso. Y líder de Los Pocholos. Se habría valido de su cercanía con Isabel Díaz Ayuso para impulsar su carrera como dramaturgo, según el diario.es. El gobierno de Ayuso dio 7 contratos públicos a dedo a su amigo y gurú, el líder de Los Pocholos, recibiendo en total 106.000 euros de la comunidad entre 2020 y 2025, permitiéndole llevar algunas de sus obras a los escenarios. Y una sociedad es libre si lo son también sus artistas. Un personaje que algunos medios tildan de iluminado religioso. Y que durante años habría movido entre bambalinas los hilos de la cultura y de la educación a través de los exdiputados que formaban parte del grupo de jóvenes populares con nombre de marca de calcetines, Los Pocholos. Este Rasputín, de perfil conservador, habría tratado de eliminar el bilingüismo en las aulas, según El País. Esto declaraba sobre el inglés en otro artículo. No lo necesitamos. Bajo su tutela también se habrían celebrado en las aulas las polémicas actividades del Día de la Hispanidad, criticadas por la comunidad educativa al considerarlas franquistas. No al adoctrinamiento político en las aulas. La creación del Ballet Artístico de Madrid, de la que el dramaturgo era director creativo, que tiene solo 13-14 meses, también fue idea suya, un cargo del que Castillo Algarra dimitió tras conocer el cese del exconsejero de Educación y la renuncia de Los Pocholos, renunciaré a mi acta de diputado, cargando por el camino contra el verdadero gurú de la presidenta madrileña, su jefe de gabinete. Señores, ¿no les da vergüenza publicar simplezas al dictado de Miguel Ángel Rodríguez? Escribiendo así un nuevo acto: los teatros no cierran, en la obra de la crisis que vive el gobierno de Ayuso. Vamos a ver, David Fernández, periodista de investigación, Infobae. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Buenas tardes. La gente se pregunta, a ver, yo quiero saber, ¿de fondo puede haber el presunto caso de la FP? ¿De fondo esto puede ascender y llegar a algún nombre más delicado en el entorno de Ayuso? Buenas tardes, David. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues mira, la información que yo tengo es que Viciana había quedado efectivamente señalado por este caso FP. ¿Por qué? Porque en su momento no gustó mucho cómo había gestionado un burofax que recibió de una empresa adjudicataria de los centros de FP que estaba relatando irregularidades para construir estos centros. Y esa hizo una especie de investigación interna y lo derivó todo en la justicia. Me cuentan que en el partido se enfadaron un poco, en el equipo de Isabel Díaz Ayuso, porque decían que ya había hecho más de pocholo que de cargo disciplinado y fiel del Partido Popular. Entonces, en ese momento esa investigación, esa denuncia que puso en la justicia, salpicaba a Enrique Osorio, ex consejero de Educación y actual presidente de la Asamblea de Madrid, a Rocío Albert, que era viceconsejera de Educación y hoy es consejera de Economía y Hacienda, y al famoso Manuel Bautista, que hoy es el alcalde de Móstoles, es señalado por el acoso sexual de una compañera y que entonces gestionaba las infraestructuras educativas de la consejería. Pero claro, en aquellos momentos quedaba estéticamente muy mal cesar a un consejero que, que había fomentado la investigación de la gestión de sus predecesores y compañeros. Bueno, eso quedó ahí, digamos, como un caldo de cultivo, como un odio que se fue un poco, digamos, una fobia que se fue ahí gestionando, y ahora que se ha aprovechado esta reciente crisis con las universidades y con la financiación y con la ley de las universidades para saldar cuentas y prescindir del consejero Viciana, que luego ha conllevado la renuncia del grupo de pocholos que ya sabéis, de los diputados y de los directores generales de la consejería. Oye, David, te puedo preguntar, porque ¿quiénes son los Dalton? ¿Quiénes son el tonto esférico y la Monger, Novita? Es decir, hay una serie incluso de apodos dentro del gobierno de Ayuso. Los Dalton, por ejemplo, esos así, que se llaman unos... Porque los Dalton eran ladrones, los veíamos, por ejemplo... Sí, los Dalton eran los famosos...
¿Existe eso? Sí, sí, de hecho hay bueno, ya os enseñaré un día una foto. El grupo de los Dalton es un mote que se puso a Almeida y a su equipo de concejales más próximos cuando estaban en la oposición de Manuela Carmena, porque eran muy bulliciosos y muy ruidosos y armaban mucha bronca en la Comisión de Urbanismo. A ellos les gustó tanto la broma que incluso se hicieron una camiseta de los Dalton y hay fotos, bueno, pues en alguna cena de Navidad del Partido Popular con la camiseta de los Dalton, porque en el PP, bueno, pues son muy dados a poner estos motes. Ya. Prefiero no preguntarte quién es la Monger y quién es el tonto esférico, porque me has dicho que hay una serie de apodos, pero vamos a dejarlo ahí. Porque esos apodos existen, ¿no? Entre ellos se ponen este tipo de apodos, porque se hablaba de marcar el territorio entre Granados e Ignacio González, pero dices que esto continúa. Si queréis os cuento otro, es decir, cuando hubo la famosa guerra civil pues de Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso por el poder, porque pues Pablo Casado denunció las comisiones de hermano de Isabel Díaz Ayuso, cuando acabó todo el equipo de Pablo Casado puso a Isabel Díaz Ayuso el mote de Skynet. No sé si habéis visto la película de Terminator, pero Skynet es el sistema operativo que hace el holocausto nuclear y hace que los Terminator pues controlen la Tierra. Y bueno, pues el equipo de Pablo Casado diciendo: nosotros habíamos puesto a Isabel, era una de las nuestras ahí en la Comunidad de Madrid. Bueno, pues el monstruo creció y nos ha acabado matando, ¿no? Pues la apodaron Skynet, para el que sea cinéfilo pues entiende. Vale. Otro día nos cuentas quién es el tonto esférico. Son motes que dices que circulan, tú los has pasado. David, gracias por contarnos, estamos muy atentos a lo que ocurre con la guerra de los pocholos, que está ahí. Bueno, pues guerra a plena ebullición. Buenas tardes. Sí, habrá noticias. Un saludo a todos. Ayuso lo que dice sobre el gobierno y sus socios, gobierno central, es: la democracia sin ley es una cueva de ladrones, golpistas, malversadores, mafiosos, terroristas. Han pactado, todos ellos, el fin de España. Esa trama de corrupción de Estado ha tenido apuntado un falso gobierno de legítima legitimidad. Claro, entre tanto, Pablo Iglesias, este discurso, May Mariño, os pregunto a ambos. Y los demás, el gobierno, sus socios, son los corruptos y el clan de los pocholos y estas guerras que estamos viendo. Pablo, May. O sea, a mí la pelea que tengan el profesor de teatro, los pocholitos con Miguel Ángel Rodríguez, pues en fin, no es mi business, pero que estén destrozando la Universidad Complutense, que es donde yo trabajo, pues sí me parece preocupante, porque hay una situación que es de verdadera vergüenza. Para el Partido Popular las instituciones son un dispositivo de transferencia de recursos de lo público directamente a lo privado. Y todos sabemos cómo operan las universidades privadas. No hay un elemento solamente de elitismo, como señalaba Villarroya. Las universidades privadas ofrecen titulaciones mucho más fáciles de sacar que las universidades públicas. Si no te llega la media para estudiar la carrera que quieres estudiar en la pública, si tienes el dinero suficiente, pagas la privada y allí el título es mucho más fácil de obtener. Y al mismo tiempo la universidad privada es un dispositivo de control ideológico para que sean universidades ultraconservadoras, y también es un dispositivo para repartir salarios y repartir posiciones entre tus amigos y destrozar el derecho a la educación, en este caso montando un nuevo business para que se hagan ricos ellos. Villarroya, por alusiones, no, es para las élites, porque aunque alguien de la clase trabajadora se consiga pagar la carrera, tendrá que currar para sacarse el título. En cambio, a la élite pues le regalan el título. Por lo tanto, son universidades para las élites con financiación pública, porque al final va a parar el dinero que no se da a la universidad pública, se le da a la privada, y sirve para que las élites, algunos, no digo a todos, pero a muchos de ellos, pues el título se les regale, pero no es... Es decir, el trabajador tiene que pencar para sacar el título ahí también. ¿Y crees, Villarroya, que los pocholos estaban en esa élite? Se dice que si eran pijos que habían anidado ahí al calor de Rasputín. Como mis contactos sociales no son pocholistas, porque yo me muevo entre el proletariado, pues supongo que lo deben ser, ¿no? No lo sé. Bueno, enseguida vamos a contarles porque, ojo, la Comunidad de Madrid adorna el currículum de la consejera, la nueva consejera. ¿Qué va a pasar? ¿Qué ha pasado con el currículum? Ahora enseguida. Pero May Mariño, el clan de los pocholos. A ver, ponemos May, el foco en la educación, pero no ha cambiado. O sea, da igual que hayan cambiado el consejero, que exacto, va al final. Estamos apuntando digamos que era un sector más conservador el que ha perdido en esta batalla, pero se ha puesto al revés. Alguien que parece ser más continuista
visto incluso que vaya más. Por lo tanto, la consecuencia es lo que vaya a pasar en educación. Lo que sí que ha habido es una guerra entre familias, que es normal en los partidos. Lo que pasa que en esta vez tiene una crisis, no puede negarlo. Isabel Díaz Ayuso ha cesado a un consejero, le han dimitido 3 diputados. O sea, no es detalle menor lo que le está pasando, que no había pasado hasta ahora en un gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Se han quitado un grupito de pijos, muy pijos, muy pocholos, por eso. O sea, ves eso no significa... Ya no quedan pijos, entonces. No, pero entonces han nombrado a gente igual de conservadora o más conservadora. La nueva consejera es todavía más conservadora. Ha liderado la causa contra Begoña Gómez en la propia Complutense, se ha metido, es la que ha estado contra el rector de la Complutense, que si el software y no sé qué está. O sea, quiero decir, no hemos avanzado nada, absolutamente nada. Yo cuando dijeron, han cesado al consejero, y yo, joder, qué maravilla. No, que va, todo lo contrario, es peor. Si nadie habla de avanzar, se han quitado los pijillos. Aquí nadie habla de avanzar, aquí hablamos de que hay una guerra con el clan de los pocholos dentro del gobierno de Ayuso, que Miguel Ángel Rodríguez, dicen ellos, es el que los aparta. Y hablabas de la nueva consejera, ¿qué ha pasado con su currículum? María Espínola, que se ha publicado, cuéntanos. Jesús, que la Comunidad de Madrid hace frente a las críticas por la salida de los pocholos, sacando pecho con su nueva consejera de Educación. Sin embargo, tal y como publica hoy el diario El País, la Comunidad ha adornado el currículum de Mercedes Zarzalejos para enfatizar que su nueva consejera de Educación tiene una sólida carrera académica, aunque la realidad es que Zarzalejo ha dedicado gran parte de su vida a la política. El currículum que ha facilitado la Comunidad para presentar a su nueva consejera incluye innumerables logros académicos, entre ellos la publicación de varios artículos y libros que en realidad publicó con la autoedición asistida en Don Folio, pero esta información de la autoedición por algún motivo no se menciona en ese extenso currículum. Jesús. Ya ves, Don Folio. Kaiser, qué raro será que la gente adorne el currículum. Kaiser, ¿te parece que esto es nuevo? Qué clásico. Volvemos al verano, a la curriculitis. Bueno, por cierto, vamos a ver, importantísimo. De todas maneras, yo solo para como conclusión, no nos quedemos en la periferia de los pijos y los pocholos. Aquí lo que hay es una crisis de la política educativa que han pretendido saldar como una expulsión de todos estos jóvenes que Isabel Díaz Ayuso puso al triunfar por mayoría absoluta en 2023. ¿Y crees que no continúa? Es decir, si hay un interés de privatizar, ¿crees que no continúa ese interés? Claro que continúa. Muertos los pocholos. Creo que continúa, pero continúa con otros medios y con otros personajes. Aquí puede decir, ya no están los pocholos, pero hay otros. Y además, otra gente el papel de Miguel Ángel Rodríguez, ojo, gurú hay uno solo. Como en Vox, gurú hay uno solo. ¿Crees que Miguel Ángel Rodríguez ha tumbado a Rasputín? Sí, absolutamente. Todo el mundo, ¿no? Venga, pues Miguel Ángel Rodríguez tiene otro cadáver en el armario que es Rasputín y el clan de los pocholos. Vamos a ver. Miguel Ángel Rodríguez, Ernesto de Kaiser, tenía guardado a Alberto González Amador, pareja de Ayuso, como Alberto Quirón, ¿vale? Hay novedades sobre esto. Hay novedades porque la pareja de Ayuso quiere librarse de esta forma. Hay un nuevo informe que nos va a contar enseguida Ernesto de Kaiser, porque hay novedades, ¿no, Ernesto, sobre esto? Confirmamos que hay novedades. Hay un escrito, sí. Hay un escrito. Vamos a ver esto. Ojo a esto. Esto ya no es pocholos, esto es otra cosa. La pareja de Ayuso se quiere librar. La pareja de Ayuso alega una actuación delictiva del fiscal general para librarse de la condena por fraude fiscal. A raíz de la revelación, de la filtración del fiscal general del Estado, me han destrozado la vida. La defensa de González Amador incorpora la condena del Supremo a García Ortiz para pedir la absolución de los delitos que se le atribuyen. La verdad no se filtra, la verdad se defiende. En el escrito de defensa presentado por su abogado, al que ha tenido acceso el diario.es, la pareja de Ayuso... ¡Ay, que me voy a enfadar! Denuncia que Álvaro García Ortiz habría actuado directamente en la función jurisdiccional del Ministerio Fiscal desde antes de que existiera ningún procedimiento penal. Si esto va a ser siempre así, me escapo. Y alega que eso debería anular las acusaciones contra él. Ha vulnerado derechos fundamentales de un español. González Amador se enfrenta a 2 delitos de fraude fiscal y falsificación documental. Es un ciudadano particular que está siendo asediado por todo el poder de un Estado, porque es mi pareja. Por elaborar presuntamente una trama de facturas falsas con las que habría dejado de pagar más de 350.000 euros a Hacienda de los ejercicios 2020 y 2021. ¿Hablaríamos de todo esto si no fuera mi pareja? O sea, es una forma con la que la pareja de Ayuso se quiere librar, en este caso, ¿o qué, Ernesto? Es el escrito de defensa que hemos denunciado que el juzgado estaba paralizado. Hemos hecho lío aquí.
y eso tiene efectos, y finalmente le han pedido que presente su escrito de defensa, lo han presentado sus secuaces, los 3 que hicieron facturas falsas, más otro que hizo facturas falsas, y lo ha hecho él ahora. Lo que él hace es reproducir en una gran parte de su escrito la sentencia condenatoria del fiscal general del Estado. Es decir, dice todo eso es nulo porque es una cosa política, y después entra en el tema de los delitos. Claro, y en el tema de los delitos lo niega. Pero es su derecho de defensa. Perdón, déjame terminar. Y claro, estaba matizando. ¿Y a dónde esto? llegamos a eso? Claro que el derecho de defensa Bueno, pues es el derecho de defensa de todo el mundo. Por eso nosotros dijimos que le tenían que pasar, por favor, las actuaciones para que presentara su escrito de defensa. Pero que insiste, muy bien, pero el Supremo Pero ha dicho... ya está. No podemos debatir, Ernesto. Ya no, porque no tienes nada que agregar. Pero cómo no te... Pero, vamos, mira, faltas de respeto, no, Ernesto, no. Calma, Bien, calma. dicho lo cual... ¿Cuál es tu opinión, Hugo? Mi opinión Pero es que déjame terminar de explicar lo que dice el escrito, hombre. Mi opinión Espera es... un momento, Ernesto. Esto. Un momento, Ernesto, venga, rematas. Haces una pausa y te quitan la palabra. ¿Qué pasa? ¿Que tengo que ser un robot? Ernesto, Repetir como calma, un loco. nadie te ha quitado la palabra, venga. Pero hombre, Ernesto, termina. entonces, por favor. él dice que todo eso ha sido nulo. Nulo porque hay una sentencia del fiscal general del Estado y que en ese sentido toda la actuación, todo el caso es nulo. Bien, eso es un primer punto. Y respecto de los delitos que antes él había confesado que había cometido, ahora dice que no ha cometido. Dice que esos delitos son un invento de la agencia tributaria. Entonces, sabemos que una declaración, una búsqueda de conformidad, no tiene valor jurídico si no se concreta. Por lo tanto, cuando yo digo que él ha confesado, eso no tiene ningún valor jurídico. Solo tiene valor judicial cuando tú llegas a un acuerdo. Entonces, todo esto, ¿a qué nos conduce? A que dependerá del juez. Es un juez único, unipersonal. No es ni siquiera un tribunal colegiado, porque las penas son menos de 5 años. Por lo tanto, tira la moneda, amigo. ¿Qué es lo que va a pasar? Dependerá. No, pero el Supremo... El Supremo ha dicho que no, pero eso el Supremo no tiene ninguna importancia lo que diga el Supremo. Depende del juez. Calma, sosiego, se puede Depende del juez. Ernesto, ya lo veo en los medios, es una estupidez. Ernesto, lo que el Supremo diga. Pero que hay coherencia, Ernesto, normalmente. Suele haber una cierta coherencia, hombre. ¿Me permitís un momento, Ernesto? Cuando tenga la palabra, por favor, pido que... si no es que nos bifurcamos en tonterías. Y confundimos a la opinión pública. Relaja, Ernesto, relaja. Luis Arroyo, a ver, yo creo que sí. Vamos a ver, la clave aquí está en que la pareja de Ayuso se quiere librar, por así decirlo, aprovechando la condena. Pero obviamente, y cuando asistíamos al procedimiento, al juicio, ya lo sabíamos, estaba clarísimo que recurriría, Dios mío, se me ha perseguido, me han humillado y tal, a los que hemos recibido querellas, anotaciones, tal, etcétera, entre los cuales me incluyo, por cierto, sabíamos que era una estrategia judicial, claramente procesal. Dicho eso, es verdad que el Supremo, en su sentencia, grandísimo regalo de estos supermagistrados que condenaron al fiscal general, dicen cuidado con intentar utilizar esto para qué tal. Pero tiene razón Ernesto, esto en manos de un juez, da igual lo que haya dicho el Supremo. En manos de un juez se dice, pues efectivamente, este buen señor ha estado desprotegido. Estos jueces que tenemos, que efectivamente, como ha dicho Ernesto, pues tiras una moneda al aire y la probabilidad de que te toque conservador es, pues no sé, 60%. Bueno, y ultraconservador, 45%. No Primero, sé, por partes. Desde luego es una estrategia... Estoy siendo muy generoso. A ver, un segundo, por favor. ¿Es una estrategia de Ayuso, del novio Ayuso para librarse de la causa? Claro, pues claro. Evidentemente que sí, por supuesto. Pero también es cierto que la defensa tendrá su derecho de buscar la mejor defensa posible para librar, exonerar... Pero ¿qué parte no has entendido de que esto está todo cliente, viciado desde el primer momento? de la causa. Pero ¿de verdad crees realmente que se va a juzgar con justicia absolutamente equitativa? Yo creo en el Estado de Derecho de España, claro que sí. Pero vamos a ver, pero se han inhabilitado, pero vamos a ver, se han condenado al fiscal general, Hugo, con indicios. Insisto. 5-2. Insisto. 5-2. El fiscal... Escúchame, a una autoridad del Estado, con una sentencia que dice que filtró él o alguien de su entorno, Hugo. Entonces, ¿qué parte crees de todo este espectáculo lamentable? Y te recuerdo que además, oye, a mí no sé vosotros, pero a mí me da completamente igual lo que haga este tío. A mí este González Amador me la sopla por completo. Pero a mí no. Pero voy a lo que es realmente importante, Jesús. Es que este señor es la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid con la que hace negocio.
Joder, es que, claro, estamos aquí concentrados en que si ha defraudado o no ha defraudado el presunto delincuente, que sigue siendo... Es importante, ¿eh? Falsedad documental. Bueno, Luis. bien, vale, sí, pero lo cierto es que con Quirón, principal cliente de la Comunidad de Madrid, la presidenta de la Comunidad de Madrid está haciendo negocios, dicho, simplificándolo, con su pareja, con la que duerme, no sé si duerme, me da igual, pero con la que convive cada día. Y eso se llama corrupción, aquí y en Lima, y no lo decimos suficientemente, y estamos entretenidos con que si este tío ha defraudado. A mí qué cojones me importa si ha defraudado a este señor. Hombre, bueno, pero Jesús, pero hay defraudadores por todos lados. Es que es la pareja de la presidenta. No, es mucho más grave que se meta 2 millones de euros en comisiones con mascarillas en mitad de la pandemia, Jesús. Por Dios, ¿me permitís? Si encima defrauda ya, vamos. ¿Me permitís, por favor? Pero, Gracias. Joder, es que es corrupción. Yo diré, ¿me permites, por favor? Perdón, Jesús. Gracias. Yo diré que es gravísimo. Dejas tomar caramelos. Cobrar comisiones, pero también es grave defraudar. Las dos cosas son graves. Sí que sí, pero... ¿Qué es más grave? El ranking. Pero aquí afirmaré que, hombre, faltaría más. Dicho esto, a ver si nos calmamos un poco todos. Titular, Hugo Pereira, por favor. Mi titular es que tiene un negro futuro el novio de Ayuso, indiscutiblemente, eso es indiscutible, que la defensa hará lo que estime oportuno, que yo creo que el juez, que tendrá que decir, por supuesto, seguirá la coherencia del Supremo, estoy convencido de ello, por mucho que podrá decidir, y es una moneda lo que decide, seguirá la coherencia del Supremo, que son dos causas diferentes, lo del fiscal general del Estado por una parte y lo del novio Ayuso por la otra, y por mucho que quiera la defensa del novio Ayuso interconectarlas, creo que no les va a funcionar, ya se está viendo. Bueno, vean entre tanto, por cierto, porque en el Partido Popular ha ocurrido lo siguiente, que es muy llamativo, muy llamativo. Denuncia de un agente policial al jefe policial número 2 de la policía, ya apartado. Y cuidado, estamos en un punto en el cual tenemos, en primer lugar, el Partido Popular da por hecho que Marlaska, ministro del Interior, lo ha tapado. Y justo hoy mismo, Esther Muñoz, portavoz del PP en el Congreso, se contradice con Feijóo, no se aclaran. Ella dice, pienso que Marlaska lo ha tapado. Marlaska dice, no tapé nada. Pero es que Feijóo, poco antes, ha dicho, no tenemos pruebas de que le haya tapado. O sea, tenemos portavoz del PP en el Congreso diciendo, Marlaska, pienso que lo ha tapado. Y Feijóo diciendo, hace falta pruebas para decir eso. ¿Cómo? Y estamos hablando de algo tan serio como encubrir un delito. Vean por partes. Esther Muñoz, portavoz del PP en el Congreso, dice, Marlaska lo ha tapado. Esto es gravísimo, decir esto sin pruebas. Pero vean. Como todos en esta sala sabemos que Marlaska es una persona inteligente, pues no me queda otra alternativa que pensar que él lo sabía y que lo ha tapado. El ministro de Interior no sabía que había una querella por presunta violación cuando ya habían sido informadas las partes. Lo ha tapado, dice ella, pero es que Feijóo dice, hace falta pruebas para decir eso. ¿A qué están jugando? Porque es muy serio de lo que se está hablando. Feijóo, hace falta pruebas para afirmar tal cosa. Y veremos si lo conocía o no. En el juzgado se acreditará, porque hace falta pruebas, evidentemente, cualquier otra conducta. Pero la responsabilidad política del ministro de Interior es incompatible con seguir en el cargo. O sea, Esther Muñoz dice, pienso que lo ha tapado, Feijóo dice, hace falta pruebas para afirmar tal cosa. Ha cambiado. Que se aclaren, pero la acusación es muy grave al ministro del Interior, que dice que él, por supuesto, que no lo sabía. Ernesto, May. No, decía ¿Por Jesús, qué esto? Decía Jesús que ha cambiado, porque él empezó, cuando estalló el caso, diciendo que estaba absolutamente convencido de que lo habían tapado. Es evidente que el letrado de la policía afectada, pues aclaró que no se le había comunicado al Ministerio del Interior hasta el día martes pasado. La denuncia, ¿no? La denuncia, la querella que presentó. Entonces, evidentemente, no puede seguir él con ello, pero Esther Muñoz sí sigue. A mí, de todas maneras, en este caso, con independencia del tema que estamos hablando, de que el PP acusa sin pruebas, ahora reconoce que hacen falta pruebas, a mí lo que me preocupa es dos cosas. Una, que la afectada, la policía afectada, no inició un procedimiento a través de Asuntos Internos, quien se ocupa de este tipo de investigación. Asuntos Internos de la Policía. Asuntos Internos de la Policía, que es un departamento que precisamente investiga esto. Y en segundo lugar, coherente con esta actitud, que pide un peritaje de la Guardia Civil. Pide un peritaje de la Guardia Civil Europea. Y esto me remite a un tema que es central. Durante la época del PP, el PP creó una policía pepera. Esa se va a sentar en el banquillo en abril, en el caso Kitchen, con el ministro del Interior, el señor Fernández Díaz, Eugenio Pino, el DAO, el director adjunto operativo y todos los demás altos cargos, Villarejo y compañía. Eso es una actitud, una policía pepera, política, partidista. Pero yo creo que sigue siendo la policía en la cúpula
irrespirable. Sigue siendo una camarilla. Me parece que estamos en un tema primero, lo más grave es la presunta agresión sexual. Lo segundo, ¿está utilizando el PP esto para hacer uso político cuando dice el líder hace falta pruebas para afirmar que el ministro del Interior lo ocultó, lo tapó, y la portavoz dice pienso que lo tapó? Es evidente que el miércoles el Partido Popular aprovechó este caso primero para pero tapar... es que lo de decir pienso que lo tapó es de ahora, Sí, no, voy. Estamos a viernes. A lo que voy es que el miércoles lo aprovechó y se pasaron de frenada, porque estaban acusando directamente a todo un ministro del Interior de cometer un delito, el de encubrimiento, ni más ni menos que de una violación. Luego empezaron a modular, de hecho Feijóo sí que es de los que más se nota esa modulación, y ya de lo que acusa al ministro es de no saber que había ocurrido esa agresión, no esa denuncia, o sea, de no saber quién tiene al frente de la policía. Lo que pasa que Esther Muñoz sí que ha sido, entre comillas, más coherente con su discurso y ha mantenido con la acusación directamente de que en el Ministerio del Interior conocían las agresiones que el DAO había cometido. No en el Ministerio del Interior, ha afirmado directamente que el ministro del Interior ya piensa que lo ha tapado. Que lo ha tapado porque... Querrás decir que es coherente en acusar sin pruebas de algo gravísimo. Claro, digo, ha mantenido su discurso del miércoles, igual que algunos sí que han modulado, porque se veía, y ahí fue cuando hábilmente y políticamente el ministro cambió la torna de dándole la vuelta, que cuando el Partido Popular se pasó de frenada acusándoles, dice Tellado literalmente el miércoles pasado, dice ustedes prefieren no prohibir el burka y ocultar violaciones de sus mandos en la policía, ocultar violaciones de policías, y los diputados del PP mamporreando los escaños. Durante 1 minuto 50, por favor, contados, 1 minuto 50, división, claro, se pasan tanto de la curva que ahora, cuando el propio letrado de la víctima dice, perdón, es que no había, o sea, es que no lo sabía nadie. Entonces, claro, tienen que volver atrás, pero todavía hay hooligans dentro del PP, pues que tienen que, ay, madre mía, ¿ahora qué hacemos? Pues nada, es que les da igual acusar de un delito al ministro del Interior, como además, oye, tienen impunidad, ¿cómo se llama? Este parlamentario, ¿no? Pues ya está, no pasa nada. O sea, ahí están. Dicho esto, claro, lo que hace Esther Muñoz es añadir un verbo, pienso que lo tapó, pero insiste en esa tesis, porque decir lo tapó fuera de sede parlamentaria ya no tienes la inmunidad. Esto es muy importante, pero creo que es una acusación grave. Bueno, más elementos para el debate. María Jesús Montero, vicepresidenta, Partido Socialista, dice el PP está haciendo esto, en este caso, en el caso del jefe policial, que ya no lo es, y mantiene, por ejemplo, al alcalde de Móstoles con el caso de acoso que pesa sobre él. Esto ha dicho. Ha tenido que salir diciendo que es falso que el señor Marlaska conociera, el abogado, conociera este caso. Si la oposición en este país, cada vez que ocurre algo de este tipo, se raja las vestiduras, ¿por qué el Partido Popular mantiene al alcalde de Móstoles? Pablo Iglesias, Hugo Pereira, ¿ante qué estamos aquí? ¿Se está haciendo un uso político de algo tan serio como una presunta agresión? Cosas en las que todos estaremos de acuerdo. Es verdad que el PP tiene poca credibilidad a la hora de mostrar preocupación por una agresión sexual. Es verdad que no podemos saber si el ministro Marlaska lo sabía o no, pero hay cosas que sí sabemos. Sabemos que el DAO es un hombre que además ha estado apoyado por muchos hombres en la cúpula policial que le mandaban mensajes a la víctima diciéndole, bonita, ponme un WhatsApp de dónde te quieres ir, que lo solucionamos así. Y la pregunta que hay que hacerse es... Está cesado, que, Pablo, está sí, cesado. Sí, pero déjame acabar. Pero es como... Es uno, pero hay todo un entorno de hombres que le protegían y eso es fácil de saber. La pregunta es qué puede hacer el ministro. Y yo creo que hay algo que puede hacer. Porque en general los ministros, y en particular los del Partido Socialista, no se atreven mucho con la policía y la Guardia Civil. ¿Por qué no feminizar las élites de una vez? Porque hay una diferencia fundamental entre los hombres y las mujeres. Las mujeres no agreden sexualmente a nadie. Las agresiones sexuales son llevadas a cabo siempre por hombres y en buena parte de las situaciones por hombres en posiciones de poder. ¿Por qué no aprovecha la oportunidad el presidente? Déjame acabar, que yo no te he interrumpido, te dejo tomar caramelos, cero problemas conmigo. Remata, ¿Por qué Pablo, y el presidente del gobierno y el ministro del Interior no aprovechan para hacer una reforma en profundidad de la policía y de la Guardia Civil, sacando a tanto señor y poniendo mujeres ahí? Tienen una oportunidad de oro para hacerlo, porque las mujeres no cometen agresiones sexuales, nunca.
Luis, ahora sí. No, iba a decir que ya aquello, con perdón por la repetición, pero el capitán a posteriori, ¿sabes? El personaje de South Park, ya, ante el incendio, ya os lo dije, teníais que haber tapado las ventanas, teníais que haber tapado, pero joder, ha sido vicepresidente del gobierno, habéis tenido el Ministerio de Igualdad, etcétera, y ahora hay que feminizar, pero joder, es que... Pero si nos atacaba el presidente del gobierno que decía que sus amigos de 50 o de 60 no entendían el feminismo. Cuando estamos viendo la actitud del PP y de la extrema derecha con los asuntos de la mujer, aprovechar la primera lo tapamos para soltarle un mandoble al ministro Marlaska. Pero si lo único que le digo es como nombra a otros, si se lo pongo fácil, pasaría la historia por haber feminizado las cosas. Estoy haciendo un favor. Me sabe mal lo de ver, joder, ya teníamos que haber tapado, tal, teníamos que haber hecho no sé qué, teníamos que haber... No sé, hubo una ocasión de hacerlo. Más allá del debate que estáis manteniendo, que es un debate también que es interesante, pero hay otro que es ahora mismo que está ocurriendo con este caso. Ojo, ha hablado el ministro de Justicia y de la Presidencia, Félix Bolaños. Dice que la respuesta es diferente cuando es el gobierno actual, cuando es el Partido Popular. Ha dicho esto. Os ha llegado esto de Bolaños. Vean. La diferencia es cómo se responde. Cuando afecta a un gobierno socialista o al Partido Socialista, en horas están fuera. Cuando afecta a otras organizaciones, como es el caso del Partido Popular, se protege al presunto agresor y se denigra a la víctima. Esa es la diferencia. El Ministerio del Interior actuó con total contundencia. Pues ya ven, por cierto, Esther Alcázar, el PP rectifica y no va a desvelar el expediente de la denuncia por acoso sexual y laboral del alcalde de Móstoles a una concejala. Esto es una rectificación. ¿Qué ha pasado, Esther? Cuéntanos, última hora. Pues Jesús, que Jaime de los Santos, vicesecretario de Igualdad del Partido Popular, esta mañana en televisión, pues se ha comprometido a mostrar ese expediente, una investigación interna que hace el Partido Popular tras conocer esa denuncia. Él dice que lo hacía pues para demostrar que efectivamente el partido había investigado. ¿Qué pasa? Que al poco de hacer estas declaraciones, el propio Partido Popular ha dicho que bajo ningún concepto, que eso es totalmente imposible porque ese documento es altamente confidencial y que de hecho esto incumpliría la normativa interna de su propio partido. Bueno, ya ven. Ernesto, May, hay un debate, se está planteando, y es el hecho si hay doble vara de medir. Si en un caso, porque el de Móstoles, ahí sigue el alcalde de Móstoles y luego están diciendo que el ministro tapaba. Es que, Ernesto, May. No, que no sabía si quería empezar Ernesto. No, lo que está claro es que con este caso al Partido Popular los argumentos que está reprochándole al gobierno y en concreto al ministro Marlaska se le pueden volver en contra muy rápido con el caso de Móstoles. Se le acusa de que no lo sabía en el Partido Popular, sabía en el caso de Móstoles porque hubo denuncias, hubo expediente, lo han estado analizando. Se le dice que no toman decisiones, que tardan en tomarlas, por lo que sabemos. El ministro iba a intentar cesar al DAO inmediatamente, pero el DAO se le adelantó, pero ya está fuera. En el caso de Móstoles no se ha tomado todavía ninguna acción política. De hecho, incluso se ha reafirmado el apoyo hacia el alcalde cuando hay denuncia también en los tribunales, además de los cauces internos. La cuestión es que el Partido Popular no sabe qué hacer cuando tiene un caso sexual, sea de acoso sexual o de agresión sexual, sea enfrente o sea en los suyos, actúa de diferente vara. En cambio, Los Santos sí que tenía alguna intención de abrir un camino ahí dentro de la formación popular que no le dejan. Un momento, Ernesto, voy contigo enseguida porque nos pide paso Antonio Gómez de Olea, y es que pendientes del abogado de la denunciante, porque novedades para esta tarde. Antonio Gómez de Olea, ¿qué ocurre? Cuéntanos. El abogado del agente policial denunciante. Sí, Jesús, el abogado de la víctima. Sí, Jesús, el abogado de la víctima presenta hoy a través del sistema digital de los juzgados diferentes pruebas que apuntarían de lleno a José Ángel González, el ex número 2 de la Policía Nacional. Estamos hablando de audios, conversaciones de WhatsApp, también listado de llamadas e informes médicos. Ojo, porque hay una prueba fundamental para esta instrucción. Se trata de un audio de aproximadamente 40 minutos que habría grabado la propia víctima y que, nos dice la acusación particular, demostrarían estos hechos de agresión sexual. Ernesto de Kaiser, que enseguida hay novedades, por cierto, que nos va a contar Esther Alcázar sobre Zapatero, que os vamos a plantear. Pero, Ernesto, vamos a ver, yo creo que las pruebas que tiene la policía, la víctima, ya no digo presunta, son capitales. Y añadiré una propuesta para ser breve, cumpliendo con tu llamamiento a la brevedad. La abogacía del Estado se tiene que personar apoyando la querella que han presentado. Es decir,
demostrar que el Estado no es neutral. Si quieren realmente mostrar de que son diferentes del PP, tienen que personarse. No sé si me has entendido. Tienen que hacer de acusación en el procedimiento, porque es un tema gravísimo que ha infectado al conjunto de la cúpula. No es la cúpula pepera de Kitchen, pero es una cúpula que está imbricada y ha intentado proteger al lado. Solo una pregunta que te hago, Ernesto. ¿Sigue habiendo cloacas en la Policía Nacional? Claro que sigue habiendo cloacas. El hecho de que las cloacas estuvieran encabezadas por Fernández Díaz, es decir, por el ministro del Interior, no quiere decir que pueda haber otro modelo donde hay cloacas, porque las alcantarillas existen y no se han depurado. No se han depurado, no se han democratizado nunca. Bueno, es muy contundente lo que dice Ernesto Kaiser. Por cierto, confirmamos, porque Esther Alcázar, vamos a ver. Zapatero, el PP se confirma, quiere que vaya al Senado donde tiene mayoría, coincidiendo con la campaña electoral en Castilla y León, que es además la comunidad autónoma de la que es Zapatero. Quizás es donde podría haber hecho algún mitin, no lo hizo en Aragón, pero lo que hace el PP es, se confirma, va a tener que ir a declarar al Senado. Esther, cuéntanos. Jesús, en plena campaña de las elecciones de Castilla y León, el 2 de marzo va a tener que acudir José Luis Rodríguez Zapatero al Senado a comparecer en la investigación del caso Koldo. Así lo ha solicitado el Partido Popular. Alicia García, su portavoz, ha dicho que está de sospechas de corrupción hasta las cejas. Esto lo ha dicho así de manera literal. Lo que quieren es que explique pues, si ha sido intermediario en ese rescate a Plus Ultra o hasta dónde estaba involucrado. Recordemos que esto Zapatero lo ha negado. Pues ya ven, este es el panorama y así se plantea el asunto. Luis Arroyo. El presidente Zapatero está deseando ir, y esto no es una suposición, está deseando ir al Senado para exponer... ¿Has hablado con Zapatero? Sí. Bueno, su entorno lo dice claramente. Está deseando ir. El presidente Zapatero defiende los procedimientos. En primer lugar, a diferencia de otros muchos, confía mucho en los procedimientos democráticos. Y a pesar de que esta es una comisión dominada por una mayoría absoluta, que lleva ya, por cierto, 10 meses, 20 meses, son 10 o 20, lleva 10 meses de comisión, 100 comparecientes, el presidente Zapatero quiere ir y quiere explicarlo. Y quiere explicar que tiene perfecto derecho a hacer sus informes, los informes que le pidan en su actividad privada, como cualquier otro expresidente. Y está deseando ir. El presidente Zapatero es el que ha reforzado el Senado en mayor medida de todos los presidentes de la democracia. Estableció las sesiones de control en el Senado que no existían. La conferencia de presidentes la ubicó en el Senado, etcétera. O sea que yo estoy convencido de que se equivoca el PP. Cuando se ve que hay en estas comisiones, en el Senado, que esto va a coincidir con unas elecciones, hubo otra comparecencia, creo que fue Salazar, coincidiendo con las aragonesas. ¿Se utiliza el Senado o te parece bien que haya estas comisiones de investigación? Villarroya. Bueno, esto forma parte del filibusterismo parlamentario, ¿no? ¿Filibusterismo? Sí, eso sí, decía Marx. Esto no sirve para nada. Es decir, son comisiones que no sirven absolutamente para nada. Ya está. Ahora, si el PP quiere hacer campaña política de ahí, pues que estará en su derecho a hacerlo. Pero vaya, no creo que vaya a ningún lado esto. Ya. Bueno, entre tanto, ojo, porque en el Partido Popular lo que dicen de forma insistente es que Zapatero es corrupto, lo dan por hecho. Claro. Lo dan por hecho. Dan por hecho que es el jefe incluso de una trama. Vean, No hay lavado de cara que blanquee tanta suciedad. Y por eso digo, señor Zapatero y señor Sánchez, la historia no les perdonará, la historia les juzgará. José Luis Rodríguez Zapatero, la reina madre de la corrupción socialista. ¿Qué hay aquí? ¿Ante qué estamos, Ernesto? Yo creo que Villarroya te equivocas, de buena intención, desde luego. No es filibusterismo. Filibusterismo es una forma de hacer parlamentarismo. Bueno, para no decir charlotada, que a lo mejor a alguien le sienta mal, pero me parece lo mismo. Ya sé lo que es filibusterismo parlamentario, es estar hablando para no decir nada. Vale, ya lo sé. La comisión Koldo es donde va a comparecer. Es la comisión de la Inquisición. ¿Qué tiene que decir Zapatero sobre Koldo? Han hecho una comisión inquisitorial donde hacen de segunda o tercera cámara. Se han apropiado indebidamente del Senado con su mayoría y la utilizan para golpear al gobierno, para hacer golpismo. Eso de filibusterismo, que es una palabra muy bonita para usar en el Parlamento, no tiene nada que ver. Es una actitud
golpista. Yo lo único que quiero agregar es lo siguiente. Zapatero se ha borrado, Luis, espero que lo convenzas de lo contrario, de la campaña de Extremadura. Se ha borrado de la campaña electoral de Aragón. Se va a borrar también de la campaña de Cataluña. No. Va a hacer campaña, lo hemos publicado en el periódico. Zapatero va a hacer campaña, va a hacer mítines en Castilla y León, ya los tiene cerrado, lo hemos publicado en el periódico. Igual que decía Luis, está encantado y tiene ganas de ir al Senado. No hay que olvidar que el Partido Popular ha vuelto a utilizar esta comisión como hizo en las de Extremadura con Santos Cerdán, en la de Aragón citando a Paco Salazar, y ahora va a ir con ello, y todas les han salido mal, y el Partido Socialista incluso cree que es un aliciente que hayan llamado de alguna manera a Zapatero porque puede explicarse. O sea, tienes información, May, de que va a... sí, puedes terminar en esto, pero también puede intervenir May Mariño, porque lo que cuenta es muy interesante. May, entonces dices, Zapatero va a estar en la campaña electoral de su comunidad autónoma, que es Castilla y León, donde llegan las elecciones. Exacto, él siempre ha cumplido con Castilla y León, siempre ha ido, y igual que es verdad que se borró de Extremadura y de Aragón por los perfiles distintos que habían apostado en las campañas, igual que en otras sí ha sido un reclamo, en esta ocasión no, a Castilla y León, él ha pedido ir. Y que es su comunidad autónoma, y ahora sí, Ernesto, venga. Me parece estupendo que vaya. Lo que digo es que se borró en plena campaña contra él, en Extremadura, donde era muy importante, muy relevante, y se borró en Aragón. Que vaya, me parece estupendo que vaya, pero a mí lo que me interesa es destacar que la campaña ha logrado silenciarle en 2 campañas electorales decisivas. Pero vamos a ver, lo que creo que sabemos todos es que si a Zapatero el Partido Socialista le pide tienes que irte a Ceuta esta tarde, se va a Ceuta esta tarde. O sea que otra cosa es que la estrategia dijera es conveniente que venga el presidente Zapatero o es conveniente que venga Sánchez 3 veces como fue o 2 veces como fue en Extremadura. O sea que quiero decir que yo creo que es parte de la estrategia. De lo que no tengo duda es de que tiene ganas de ir y explicar. Dije antes, son 20 meses de comisión. 20 meses de comisión, Koldo. Casi 100 personas comparecientes. Eso sí es filibusterismo de algún modo, ¿no? Pablo. Un uso espurio del Parlamento. Pablo Iglesias. Zapatero, eso digo. Zapatero es un animal político, es muy inteligente, es un buen estratega, va a ir a la comisión, lo va a tratar de hacer bien, pero Zapatero no es idiota, sabe que le van a hacer daño. O sea, una comisión parlamentaria es un escenario mediático en el que te ponen ahí y en el que van a insistir. Usted hacía trabajos profesionales para empresas que después tenían que ver con una cosa que nos sirve a nosotros para hacerles daño a ustedes, y le han pagado a usted mucho dinero y es difícil de creer, y eso él lo sabe perfectamente y es consciente. Claro que le va a hacer daño, y claro que la derecha tampoco es imbécil y citan a Zapatero a la comisión porque saben que le va a hacer daño. E incluso si los diputados de la derecha son torpes en el interrogatorio, ya vendrán los periodistas de la derecha a tratar de compensar las torpezas de los parlamentarios y poner a Zapatero a caer de un burro y decir que efectivamente es un operador corrupto de una trama corrupta. Eso lo sabemos todos. O sea, claro que eso afecta. Yo he estado en comisiones parlamentarias y en las comisiones parlamentarias a tus adversarios la verdad se la trae al pairo. Es decir, van allí a reventarte con lo que tengan. Bueno, hablando de reventarse o no, debate, vamos a debatir aquí enseguida, porque claro, propuesta de Rufián, ha habido respuesta, por ejemplo, desde el Partido Socialista. María Jesús Montero decía hoy, bienvenido sea si hay una alianza, si suman votos. Podemos no está en esa línea. Como avance vean esto, ¿Qué sentido tiene que 14 izquierdas, representando lo mismo, nos presentemos en el mismo sitio? El Partido Socialista aplaude cualquier iniciativa que permita unificar, agregar el voto que se está produciendo a su izquierda. Si todo el planteamiento es de cálculo en la ley electoral, de matemática parlamentaria, de candidatura con más opciones electorales, entonces está clara cuál va a ser la conclusión al final. Es que hay que apoyar al PSOE. Lo vamos a debatir, donde si no es malas lenguas, aquí, pero también más, porque si Luis Arroyo, Iglesias quieren debatir sobre esto, y algunos más aquí también, May y tal, Villarroya quiere responder a esto de que es la izquierda el socialismo, el que crea los fachapobres y demás. Enseguida la respuesta también a Villarroya a esto, y hay mucha tela que cortar. Esto es claramente ya un enseñamiento que Luis Arroyo. Claramente, vamos, quiero decir, es el que puedo hacer que haga, y entonces cada uno pues hace de uno desde la
sujétame el cubata, el otro desde poniendo querellas y a metal, el otro llegando hasta su casa, que no es presunto, es que ha llegado hasta su casa, hasta la puerta de su casa, el tal Vito Quiles, ¿no? Grabando, filtrando sus datos, etcétera. Por supuesto, es una campaña de acoso, una de tantas. Tenemos aquí a Pablo, que tuvo a esta gente enfrente de su casa durante mucho tiempo. Es una campaña de acoso. Bueno, y lo cierto es que quiero preguntar, Marta Nebot, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mujer, periodista. Vamos a ver, hoy había un acto, María Rey, presidenta de la Asociación de Periodistas de Madrid, la APM, le ha preguntado a nuestro compañero Jesús Poveda si, bueno, pues si va a haber algún comunicado, por ejemplo, de apoyo a Sara Santaolalla. Esta ha sido la respuesta. Y llegó una queja relacionada con esa persona, la somete a un debate. Y en ese debate se proponen distintos términos de conclusión o de comunicado. Pero cuando no hay consenso suficiente, no se pronuncia. Y en este caso no lo hay. Sara Santaolalla, que es una persona que merece, por supuesto, todo mi respeto, no es una informadora. Ernesto, Marta. Ernesto. Pues María Rey, yo discrepo, te conozco, nos conocemos. Yo he hecho denuncias en la Asociación de la Prensa y ha sido muy receptiva, en particular contra Villarejo. Pero te equivocas, lo que está en juego aquí es la libertad de expresión, no el titular, el título de periodista o informadora. Es la libertad de expresión de Sara Santaolalla y el ataque a Sara Santaolalla por formar parte de este programa, iniciado por altos dirigentes del Partido Popular, empezando por Jaime de los Santos, que la ha llamado prostituida, y siguiendo con todos los demás. La libertad de expresión no se decide en una mesa donde dice yo estoy de acuerdo con ello, yo estoy de acuerdo con ello. Ella es informadora, ella es socióloga o ella es lo siguiente. Es la libertad de expresión. Y la Asociación de la Prensa de Madrid tenía que defender la libertad de expresión de Sara Santaolalla. De los Santos, en la mitad de que hablaba de prostitutas, metió ahí a Sara Santaolalla en mitad de una declaración extraña, no lo dijo directamente, pero el contexto no era para nada precisamente pulcro, por así decirlo. Marta, ¿qué te parece esto que estamos viendo? Porque ha salido, están en tromba y es un día sí y otro también. Contra una mujer que da su opinión, analiza, bueno, y lo que veíamos también de la APM. Marta. Vamos a ver, yo considero a María Rey compañera y alguien cabal. Y lo que ha venido a contarnos es que no hay quórum en la APM. Si no hay quórum en la APM para defender a una mujer que está pasando por lo que está pasando Sara Santaolalla, a mí me preocupa mucho la APM. Y me gustaría saber quiénes son los que creen que no hay que defender públicamente lo que se está haciendo con Sara Santaolalla. Me parece que Sara Santaolalla es una comunicadora muy cañera, que en este país no estamos acostumbrados, no hemos visto mujeres tan cañeras como ella, jóvenes y guapas, y que determinado círculo de este país no lo soporta. Lo que se está haciendo no tiene nombre. Yo no había visto nunca el nombre de una mujer puesto en un cementerio pidiendo que la maten. Yo esto no lo había visto. No había visto el seguidismo que está habiendo entre unos y otros para, en lugar de ponerse de su parte después de que hayamos visto un episodio como ese, seguir atacándola. No sé hasta qué punto estamos perdiendo el norte y si lo que queremos es que pase lo que ocurrió en Inglaterra. No sé si tiene que pasar algo más grave de lo que está pasando para que paren. A mi modo de ver, lo de Sara Santaolalla, lo acabamos de ver como muestra, es un suma y sigue. Y luego, por cierto, pues algunos hubiéramos agradecido, hubiéramos visto como más, probablemente más lógico, el hecho de que cuando se pone a Televisión Española en el disparadero decir lanzallamas, motosierra, ya hace meses, hace tiempo que igual algo se podría haber dicho al respecto. Pero, oye, cada uno, yo no me voy a meter en lo que tiene que hacer la APM, pero ha pasado demasiado tiempo. Hoy en una conferencia estaba nuestro compañero Jesús Poveda y bueno, ya se ha hablado en un contexto de lanzallamas. Hace ya meses, y no uno ni dos, que se dijo que Televisión Española hay que entrar con lanzallamas y motosierra, y lo dijo Vox. Igual algún comunicado en ese sentido, pero bueno, oye, cada uno es libre de los comunicados que quiera. Por cierto, porque claro, con Sara Santaolalla, por ejemplo, esto mitad tetas, mitad... Vean. La Santaolalla, esta y el novio, el Cintorra, su gentuza, nos insultan a todos. Y encima cuando dice alguien, mitad tonta, mitad tetas, claro, ¿qué va a saber esta burra si no sabe quién es Cervantes? Yo no soy novio de Santaolalla. Villarroya, cuando hay este tipo de perseverancia contra una persona, ¿se intenta chantarla? ¿Tú crees? ¿Es una estrategia ya practicada en otros casos? ¿Se intenta chantar a Sara de esta forma, Villarroya?
Bueno, es evidente que cuando se intenta una persecución a una persona y se empieza a insultar a una persona, lo que se pretende es que esta persona se calle, ¿no? Lo que ocurre es que las asociaciones deberían estar para proteger. Si las asociaciones no están para proteger, pues entonces tampoco sé para qué sirve. Esta es la realidad. Hugo, ¿cómo lo ves? La realidad, lo que hay por detrás, lo dije el otro día, lo voy a repetir, es machismo. Y porque, en fin, yo no he visto tal nivel de acoso hacia una comunicadora, hacia un analista, hacia una periodista, se le puede llamar de diferentes formas como se quiera, pero, o sea, hacia que sea hombre. O sea, el nivel de acoso a nivel físico también, porque estamos viendo insulto, acabamos de ver hace un instante, Federico Jiménez Los Santos en este caso, insulto a nivel físico a Sara Santolaya. Entonces, yo creo que lo que hay de fondo, más allá de ir contra la libertad de expresión y de información, es darle alas a un machismo que además tiene efecto dominó. Efecto dominó porque hemos visto que luego en las redes sociales se multiplica por 1000 lo que se escucha incluso a través de, en fin, de periodistas como Federico Jiménez Los Santos, que tienen un programa de radio. Y ya está. Entonces, lo que hay de fondo fundamentalmente yo creo que es un machismo que tiene un efecto dominó en redes sociales. Pablo. La APM es un grupo de derechas. En el año 2016 la APM hizo un comunicado denunciando que Podemos acosaba a periodistas. Podemos era la fuerza política que más violencia mediática ha recibido. Y yo creo que esto hay que decirlo así. No es una asociación independiente, es una asociación que defiende una línea de derechas y por lo tanto no va a hacer un comunicado contra Vito Quiles porque Vito Quiles es de los suyos, aunque no lo puedan decir de esta manera. Y sin embargo, contra nosotros no tenía ningún problema. Y esta es una de los 1000 ejemplos de lo que representa la APM. Entonces yo creo que hay que dejar de presumir que hay asociaciones de prensa como asociaciones judiciales que son independientes. No lo son. Tienen línea ideológica, mandan lo que mandan y la APM no va a defender a Sara Santaolalla y sin embargo cualquier día hacen un comunicado contra Televisión Española sin que haya ningún tipo de problema. Lo que pasa con Sara Santaolalla es que es algo que es muy difícil de ser en esta profesión, que es ser valiente, porque cuando eres valiente sabes que es muy difícil que lleguen determinados contratos, que puedas trabajar en cualquier medio, si te atreves a pisar determinados callos te van a reventar. Y lo que hacen con Sara Santaolalla puede que nos sirva para amedrentarla a ella, porque es muy valiente, pero sin embargo habrá muchísimas mujeres que digan, es que yo no quiero que me hagan eso, es que yo no quiero que me persiga Vito Quiles porque nadie me va a defender, es que yo no quiero ser valiente, porque no hay tarjetas de valiente para mucha gente, porque los valientes siempre son una minoría. El problema es que hay una enorme hipocresía con esto. Si lo que le están haciendo a Sara Santaolalla lo hiciera alguien de izquierda, vamos, habría habido detenciones. Bueno, Villarroya, por cierto, te quiero preguntar en este contexto, porque, a ver, el socialismo es lo que mantiene a los pobres y si no son pobres los tiene que crear. Los fachapobres, como debate. Esto a lo que Villarroya, reconocido comunista, va a responder. Les llaman fachapobres. Primero los insultan y luego los imitan. Sí, pero sí, vamos a ver, payasos. Ya el no quieren socialismo serlo. es mantener a los pobres en la pobreza. Y si no son pobres, los tienes que crear. Villarroya, el socialismo, pregunto a Villarroya, pregunto a Hugo Pereira, el socialismo es el que mantiene a los pobres en la pobreza y si no son pobres los crea, los tiene que crear. Villarroya. Bueno, en primer lugar, decir que en una cosa sí que estoy de acuerdo con Jiménez Los Santos. Es decir, a la gente de la clase trabajadora, porque vote a la derecha, no se le debe llamar fachapobres, empezando por ahí. Después, ya entrando en la pregunta clara, pues no, porque el socialismo nació precisamente para luchar contra la pobreza que creó el capitalismo. Por lo tanto, el socialismo no está para mantener a la gente pobre, sino al contrario, para que todo el mundo pueda vivir con dignidad. Esto entramos en lo de siempre, ¿no? Es decir, el socialismo nació para que haya menos pobres y casualmente en los lugares, en los países en los que se intentó poner en marcha el socialismo, pues no funcionó. No funcionó y no se generó ricos, sino que se generó pobres. El socialismo no está para generar ricos. A ver si te enteras. Termino. No está para y entonces generar ricos. decís, cuando se os ponen esos ejemplos, Cuba, Venezuela, la Unión Soviética, decís, no, es que ahí no se implementó bien. Bueno, en fin, nunca se implementó bien. Pero ¿para qué sacas Cuba? Lo que te debería dar vergüenza, es hablar de Cuba ahora. No. Lo que te debería dar vergüenza sacar a Cuba ahora, cuando la gente lo está pasando muy mal por un bloqueo criminal y asesino por parte de Donald Trump. Te debería dar vergüenza venir a televisión a hablar de que hay pobres en Cuba, cuando la pobreza en Cuba la está provocando un bloqueo
criminal, que hay que decirlo así de claro, y no venir a soltar lo que debería estos rollos, dar hombre. vergüenza es a ti defender a un país en donde hay un único partido y por tanto no hay democracia. No hay democracia. ¿Para qué la quieres, la democracia? Es que es alucinante. La democracia ¿para qué la democracia para de verdad elegir cuando la nosotros, gente tiene derecho. No, la democracia de verdad es cuando la gente tiene las necesidades básicas cubiertas. Mientras la gente no pueda comer, no existe libertad. Mira, se acabó la comedia. Y que te quede claro, ni el capitalismo a ultranza funciona, por supuesto que no funciona el capitalismo a ultranza, pero tampoco el socialismo. Economía mixta de mercado, que es lo que tenemos ahora mismo en España. Dicho esto, mensaje del presidente del gobierno de Pedro Sánchez. Hoy ha hablado de oligarcas que buscan la privatización. Esto ha dicho. Privatizar recursos públicos genera un gran beneficio para esos oligarcas de la desigualdad. Yo soy consciente, plenamente consciente de que queda muchísimo por hacer. Ahora más que nunca, dado que los ataques al sistema multilateral son crecientes y, por tanto, están en riesgo, creo que debemos centrar el debate sobre la desigualdad. La subida del salario mínimo interprofesional está ayudando precisamente, ¿no?, a esa cohesión social, a la reducción de las desigualdades. Bueno, esto decía el presidente del gobierno. Por cierto, nos pide paso Antonio Gómez de Olea porque uno de los pesos pesados de la economía en este país era presidente del BBVA. Ojo, abocado al banquillo por los manejos, presuntos encargos ilegales de Villarejo. Ahora pregunta a Ernesto Kaiser porque con Villarejo por ahora le van archivando las causas. Pero, ¿qué ha ocurrido? Antonio, cuéntanos. Sí, Jesús, la Audiencia Nacional da luz verde para juzgar al expresidente de la entidad bancaria BBVA, Francisco González, también a directivos de este banco y al propio BBVA como sociedad mercantil. Ojo, porque se investiga tras esta instrucción y ahora a punto de juicio si realmente contrataron al excomisario Villarejo para que realizara labores de espionaje ilícito a periodistas, empresarios y también políticos. Estamos hablando de delitos muy graves como la revelación, el descubrimiento de secretos y el cohecho. Es otra pieza más del caso Tándem. Bueno, por cierto, enseguida hay novedades sobre... Hubo absentismo por parte de Figaredo. Hay novedades sobre esto, pero Ernesto, te quiero preguntar, hablando precisamente de Villarejo, ¿le están archivando las causas? ¿Qué está pasando? ¿Tiene más poder del que parece o qué? Empecemos por esta, porque no hagamos una elipsis. Acaba de sacar la Audiencia Nacional, la sala de lo penal. Ten en cuenta que el BBVA... El señor Paco González era presidente, pero también estaba su equipo, y su equipo de seguridad le pagaron 10,2 millones de euros entre el 2004 y el 2016. 2004 y 2016. ¿A Villarejo? A Villarejo. 10,2 millones de euros. Y entonces ahora han desestimado los recursos que presentaba contra el auto de procesamiento y se va a sentar en el banquillo. Probablemente deberían sentarse en el banquillo no solamente Paco González, el expresidente, sino todo el equipo actual al que la Audiencia Nacional ha exonerado. Pero en relación a las causas, lo que me preguntas de Villarejo, es evidente que hay dos cosas. Una, que hay una teoría de que Villarejo no participó en cohechos porque no se le contrató por ser policía, dice la Sala Penal de la Audiencia Nacional y dicen las sentencias, y ignora que realmente se le contrató por ser policía. Y también diré una cosa. Muchas de las causas están muy mal instruidas por la Fiscalía Anticorrupción. Por eso las salas, al hacer algunas sentencias, dice hay un vacío probatorio, Ya. O sea que es muy burdo, pero se está librando poco a poco Villarejo. Bueno, tiene una condena que todavía... ¿Está en la calle Villarejo? Villarejo hace muchos años ya que está en la calle, sí. Ah, por eso, porque con todo el mal que dio... Es muy burdo, pero está en la calle, sí, va con ello. Bueno, ojo con esto, vean porque... vamos a ver, Figaredo pide un permiso de paternidad, se va a un acto a decir, entre otras cosas, bomba atómica en televisión española. Le preguntan, pero vamos a ver, ¿esto es vulnerar? Y varias excusas, vean esto, Qué patético. Un minuto y una lista de excusas. Con el número 1... hacerse el tonto. No sé nada de eso. En el número 2... las conspiraciones. Pues señores, parece que me vigilan. Y en el número 3... Figaredo ya tira de ingenio. Mire, en España están hundiendo la industria española. Hasta en 6 ocasiones se refugian excusas para evitar responder a esto.
¿Por qué pidió al Congreso el voto telemático por paternidad si, según denuncia el Partido Socialista, mientras estaba teniendo lugar la votación, votamos ahora la moción consecuencia de interpelación? Él estaba en este mitin de Vox en Cubillos del Sil, León. En Televisión Española hay una banda de ladrones. No hay que entrar con lanzallamas. Hay que entrar, peor aún, con una bomba atómica. Donde, además de atacar a esta casa, peor aún, con una bomba atómica, hizo alarde de su discurso negacionista. ¿Me creen ustedes que de repente van a llover pétalos en invierno? Y también tiró de clásicos. Quieren hundir el bienestar de los españoles para que seamos víctimas y siervos de sus paguitas. A él precisamente le pagan por asistir al Congreso. Bueno, vamos a ver, Chema Garrido, entonces aquí vemos excusas varias, por ejemplo, que se hunde la industria, pues imagina, si todo el mundo hiciera igual, que no fuera al Tajo, que no fuera a currar donde tiene que ir, con excusas que no lo son, ahí sí que se hundiría la industria. Chema Garrido, ¿qué está ocurriendo aquí entonces en este caso? ¿Hizo pellas o qué está pasando y luego da lecciones? Buenas tardes. Que la han pillado con el... Buenas tardes, que la han pillado con el carrito del helado, quiero decir, que cogió, faltó al trabajo y le han pillado. Esto, si lo hiciese a cualquier trabajador en una empresa privada, desde luego que le echarían. ¿Cuál es el problema? Que Figaredo cobra 130.000 euros de nuestros impuestos. No es que le vigilen, es que al final hay que coger y los servidores públicos tienen que rendir cuentas. Y si encima has votado en contra del permiso de paternidad, lo que no puedes hacer es aprovecharte de una ley para coger, faltar al trabajo y hacer propaganda de un partido de extrema derecha. Y si te pillan, por lo menos pide disculpas. Marta, ¿qué te parece? Pues muy feo. No sé por dónde agarrarlo. ¿Feo ¿no? quién? Bueno, digo, el acto. Lo que ha hecho, no seas malo, lo que ha hecho. Yo creo que, bueno, que la España que madruga no hace estas cosas. La España que madruga trabaja y cuando tiene que ir a los sitios va y no utiliza las bajas de paternidad pues para irse a actos o para jugar maratones o para, en fin, o para cosas personales. Se supone que la copaternidad es algo en lo que todos estamos ya un poco más concienciados y esperábamos que un señor de Vox que dice que son tan feministas como todos los demás, pues no, que diera ejemplo. Bueno, enseguida, por cierto, debate aquí sobre lo que va a ocurrir con la izquierda. Hay acto mañana en Madrid. Ojo, porque también Rufián planteó su acto. Podemos no está en esa línea, lo han dicho hoy. El PSOE sí lo ve bien. Pero antes de nada, yo quiero un titular sobre esto que está ocurriendo y se lo voy a pedir enseguida a Chema Garrido. Ojo, porque Ortega Smith hay un suma y sigue. Dice no me voy, me quedo, como dijo Cifuentes en su momento. Porque Abascal lo echa de Vox. Y estaban los dos prácticamente Uña y Carre fundando el partido. Ojo a esto, este toma y daca, Ortega Smith y Abascal. La relación de Ortega Smith y Santiago Abascal no está pasando por su mejor momento. Santiago está de acuerdo conmigo en que Vox no puede convertirse en una agencia de colocación. En Vox hay un gran banquillo, hay que respetar al banquillo y yo creo que todos tienen que aprender a ceder paso. Tras varios meses de idas y venidas... Santiago Abascal se está quedando muy solo después de que se hayan ido casi todos los que fundaron con él. Pregúnteselo a él. En los equipos de fútbol también hay jugadores que no quieren abandonar nunca el campo. Llega la ruptura. Y que no me merezco lo que estoy sufriendo. Yo no temo a nada ni a nadie. La formación le pide el divorcio a Ortega Smith. Vox suspende de militancia a Ortega Smith. En la separación de bienes se niega a dar la portavocía y se revela. Voy a pelear. Y si tengo que llegar a la jurisdicción ordinaria, llegaré a la jurisdicción ordinaria. Abascal no cede. Y la dirección toma las decisiones. Y eso va a seguir siendo así. Y le resta importancia. A los partidos no estamos para mirarnos el ombligo y yo, por lo tanto, no voy a mirarme el ombligo. Parece que del amor al odio... Y algunos que pierdan toda esperanza, que Ortega va a bajar la cabeza. Hay un paso. Va fuerte Ortega, Ortega. Chema Garrido, ¿qué está pasando aquí? Porque Abascal echa a Ortega Smith. Ortega Smith dice, me quedo. Pero Ortega Smith no es un cualquiera. Ortega Smith lo sabe todo. Y cuando digo que lo sabe todo de la vida personal y política de Santiago Abascal. Es que el día que Santiago Abascal decide irse del Partido Popular y crear un partido político, está Ortega Smith con él. Crean incluso juntos el nombre del partido político. Ha estado desde la fundación, sabe todos los secretos, las miserias. Incluso cuando a Santiago Abascal le desahuciaron, él era su abogado. Por tanto, esa crisis no es una crisis más, no es ni siquiera una traición. Ortega Smith puede hacer muchísimo daño
a Santiago Abascal y a Vox porque es la persona que mejor sabe los secretos del partido de extrema derecha desde antes incluso de que se fundase y que apareciese en la opinión pública. O sea, entonces, Chema Garrido, ¿pueden caer, como dicen en mi pueblo, chuzos de punta? Mucho más que chuzos de punta, eso me parece poco. Si es que lo sabe todo, se puede avecinar una tormenta increíble, porque él lo sabe todo y lo sabe desde el día 1 hasta hoy. Bueno, ahí lo dejamos, ahí lo dejamos. Santiago y cierra España. Punto de cubierto. Gracias, Chema. Ojo que está el debate de la izquierda. Está el debate de la izquierda porque planteamiento de Rufián, hoy reacciones. PSOE, Podemos. María Jesús Montero, desde el PSOE, ha dicho, bienvenido sea si suman a la izquierda del PSOE. Ha dicho esto, Podemos ha dicho otra cosa. Vamos a debatirlo. Primero, María Jesús Montero afirma hoy. La fragmentación de muchas fuerzas políticas captando ese voto producen un desperdicio metabólico del voto. El Partido Socialista aplaude cualquier iniciativa que permita unificar, agregar el voto que se está produciendo a su izquierda. Yo creo que el señor Rufián está muy identificado con Cataluña. Quiero decir que creo que nunca se presentaría primero por otra circunscripción que no fuera esa. Bueno, pues ahí está el debate. Vamos a ver enseguida también lo que ha dicho Podemos, que no está por esta misma labor. ¿Cómo lo veis? Venga, os pido una opinión, Luis, Pablo. Bueno, yo creo que todo el mundo sabe, incluso en Podemos se sabe muy bien, que si hay más de una lista por provincia a la izquierda del PSOE, es muy difícil que la izquierda pueda gobernar en España. Y por tanto, es más que deseable que todo lo que está a la izquierda del PSOE se una. Yo tengo la sospecha, y Pablo, que ya no está en los órganos de, entiendo y siempre lo dice, además muy correctamente, que son Belarra y Montero las que tienen que decirlo, ¿no? Pero supongo que Pablo tendrá criterio sobre esto. Tengo la sensación de que Podemos prefiere tener 2 diputados o incluso 1 antes que fundirse en un marasmo después de haber liderado de manera muy brillante esa unidad de la izquierda hace ya años, ¿no? Y yo lo siento porque me encantaría ver realmente que de todo este juego de personalidades, no quiero decir de egos, además lo digo de verdad, este juego de personalidades, de liderazgos, etcétera, sale al final una opción que reúna pues todas esas confluencias que Podemos fue capaz de unir durante al hilo de la ola del 15M, fue capaz de unir con mucho éxito, aunque el éxito luego se viniera abajo. Pablo, si alguien propusiera hoy una candidatura en la Comunidad de Madrid para derrotar a Ayuso, encabezada por Sara Santaolalla, yo creo que habría decenas de miles de personas que dirían por Dios sí, que se pongan de acuerdo. El PSOE, Más Madrid, Podemos, todo el mundo detrás de una figura que yo creo que encarna lo que sienten millones de madrileños que querrían derrotar a Ayuso. Pero claro, después de hacer eso... Pero es que el PSOE tiene sus propios candidatos ya en Madrid. Ya lo has visto. Eso, que podría hacer mucha ilusión y habría mucha gente... Yo es que estoy hablando a la izquierda del PSOE y me parece que el PSOE tiene una tradición... Yo estoy explicando una cosa. Sí, es como, ¿qué podríamos hacer en Madrid para que perdiera Ayuso? Entonces creo que si alguien propusiera a Sara, a la gente del PSOE eso le encantaría, a los votantes, quiero decir. A los votantes de Más Madrid, a los votantes de Podemos, les podría encantar a todos. Pero luego... Permíteme un inciso. Habría que preguntarle a Sara... Claro. A mí lo que me ha dicho Sara es que en política no quiere entrar. Genial, pero si es que no entiendo eso. No te pongas nervioso. Que yo no te interrumpí en ningún momento. Entonces, como pongamos que esto ocurriera y que Sara Santaolalla estuviera dispuesta, yo entiendo que ella diga ni hablar, pero si estuviera dispuesta, ¿qué es lo que ocurriría después? Que habría que hacer un trabajo con los partidos políticos que es muy complicado, que no se resuelve en un plató de televisión. La política a veces es como las salchichas. No preguntes lo que ha habido que hacer para ponerte una salchicha en el plato. A partir de aquí, yo creo que lo que ha dicho Rufián tiene algunas cosas buenas. Ha conseguido que mucha gente diga yo quiero votar izquierdas, y esa izquierda que yo quiero votar no tiene que ver con el PSOE. Ha sido capaz además de decir algo que no gusta a su partido, que en su partido han dicho que no gusta a los partidos independentistas, que ha incomodado enormemente a los partidos de Sumar, que es como, claro, hacéis esto una semana de que nosotros presentemos, pero eso está bien incomodar. A partir de ahora, yo creo que está bien llegar a acuerdos. Si cuando Podemos llegó a un acuerdo con Izquierda Unida en Extremadura, le fue muy bien a todo el mundo, tuvieron el mejor resultado en muchos años en Extremadura. Pero para que esas cosas sean posibles, yo creo que es muy importante respetar
que la gente a veces se organiza en partidos, a veces tiene militancias, la gente pide respeto para sus dirigentes, la gente no quiere vetos, y a lo mejor en un tiempo tenemos a Sara Santaolalla de candidato, a Rufián presentándose por Madrid, que sabe nadie, pero tiempo al tiempo. Bueno, quiero abrir el debate y vas a responder enseguida, sí. Luis. Vamos a ver lo que decía Podemos, Yone Belarra. Si todo el planteamiento es de cálculo en la ley electoral, de matemática parlamentaria, de candidatura con más opciones electorales, entonces está clara cuál va a ser la conclusión al final. Es que hay que apoyar al PSOE. Bueno, enseguida va Luis, pero antes quiero un titular de Villarroya. ¿Tú esto cómo lo ves? ¿Qué titular le pondrías? Villarroya suele ser certero y escueto en la opinión que tiene. Villarroya, ponle un titular a esto que es el debate sobre qué hacer a la izquierda del PSOE. Villarroya, ¿qué titular le ponemos? Pues moverse para no ir a ningún sitio. Yo me has pedido un titular. No hago como Hugo Pereira, que hace una tesis doctoral. Ya. Yo me has pedido un titular, moverse para ir para no ir a ningún sitio. Luis Arroyo. No, yo, vamos a ver, tanta preocupación por parte... O sea, el PSOE tiene su sistema de elecciones primarias ya muy asentado y en el PSOE habrá primarias o no, dependiendo de si hay otros candidatos. Y por tanto, no sé a qué viene tanta preocupación ahora por el bienestar del PSOE. Está muy bien, pero el PSOE no es parte de esta jugada. El PSOE tiene sus procedimientos bien asentados de primarias de verdad, etcétera, etcétera. Es decir, bien, esto le ahora, interesa al PSOE, porque si no, no gobierna. Bien, otra cosa es la fortaleza en la que está el PSOE. Un momento que Villarroya decía el matiz de Villarroya, a ver si enfocamos a Villarroya un rato, que algo más quería matizar. Villarroya, a ver, algo tenías que añadir. Sí. Hombre, yo creo que también a la gente hay que informarle, no digamos que al PSOE no le interesa esto. No, claro que le interesa. Claro que al PSOE le interesa, porque si no, no va a sumar. Sí, por eso iba a terminar diciendo Villarroya. No estoy haciendo iba a terminar no diciendo suma para no poder gobernar. Repitiendo la tesis que saben los politólogos de primero, en España no se puede, en las circunstancias actuales, no puede gobernar la izquierda si no hay unidad a la izquierda del PSOE, porque por el 5% y por la ley D'Hondt, los votos se desprecian a chorro, no es que se desprecien, digamos que no se cuentan al final. De modo que ojalá a la izquierda del PSOE, y yo apelo también a esa discreción que me encanta excusar de Pablo, bueno, las cosas con discreción y tal. Él sabe muy bien que estas cosas efectivamente no se resuelven en un plato de televisión, ni en la Sala Galileo, ni en ningún otro sitio. Se resuelven luego, negociando. Y ojalá, porque el PSOE no está llamado a esa negociación porque no le toca. Son las fuerzas pero fíjate, a la izquierda del PSOE las que deben ponerse de acuerdo para que esa unidad se produzca realmente después de este juego de decir unas cosas. Pero un titular y rematamos porque se está acabando el programa. Todas las experiencias de Frente Amplio en Uruguay, en Francia, siempre tienen al Partido Socialista del sitio dentro. Y si se quisiera hacer algo que efectivamente revolucionara el funcionamiento de la ley electoral en las circunscripciones provinciales, pasaría por ahí. ¿Qué es lo que ocurriría? Que seguramente el PSOE, que ahora está tan contento, dice no, por muchos más diputados que tuviéramos y por mucho que ganáramos al PP... Hay que modificar la ley electoral, Pablo. Que no hay que modificar nada. Estamos hablando no hay que modificar nada. Mañana, por cierto, también hay un acto en el que hay otra parte también de la izquierda que está ahí. Está Izquierda Unida, está Sumar... bueno, hay más partidos que están ahí. Va a estar Urtasun, va a estar Antonio Maillo, va a estar Mónica García, y estamos también, ahí lo tienen en el acto, bueno, pues estamos viendo también cómo está Lara Hernández. Bueno, por cierto, nos pide paso Ane, porque vamos a ver, cuidado con esto, la España caciquil, reparto de pisos de protección, la mujer del alcalde de Alicante cobra el alquiler de una VPO que adquirió, ya casada y en la que nunca vivió. ¿Es una más de esto? A ver, ¿qué ocurre, Ane? Cuéntanos. ¿La España caciquil o qué es esto? Es lo que revela Jesús el diario.es. Año 2006, la esposa del actual alcalde de Alicante, de Luis Barcala, adquirió una vivienda de protección oficial en la que nunca habría residido. De hecho, actualmente vive allí una mujer que abona su alquiler mensual. Lo cierto es que en aquel momento Barcala no tenía cargo público, pero sí que era miembro de la ejecutiva del PP alicantino. Entre los requisitos para acceder a ese piso, que fuera residencia permanente. Sin embargo, alega el alcalde a este periódico, al diario.es, que 12 de esos pisos son para alquiler y que pueden destinarlo a ese fin dentro de los precios máximos establecidos. Bueno, pues esto llega con un follón y yo pregunto, ¿es la España caciquil del que reparte y se queda la mejor parte de reparto de pisos de protección para gente del entorno del ayuntamiento? Vean, porque esto también es España.
de vergüenza. La vida es una... Se suele decir que todo queda en familia, pero en la trama que afecta al Ayuntamiento de Alicante parece que todo queda en la misma urbanización. Porque garantizar el acceso a la vivienda de todos los alicantinos es nuestro principal objetivo. En la investigación de la adjudicación de viviendas públicas a al menos 13 personas vinculadas a Consistorio Popular, algo que en el caso del alcalde de Alicante a mí me resulta, como mínimo, igual de repugnante y de indignante. Podría haber empezado años antes con otra promoción de pisos. La mujer del alcalde de Alicante cobra el alquiler de una VPO que adquirió en 2006, ya casada y en la que nunca vivió. Cuando Barcala ya era miembro de la Ejecutiva Popular, volviendo a las residencias del Snaus, entre los ganadores estarían, según el diario Información, la hermana de la secretaria de la concejala de Hacienda. No es ningún trabalenguas ni ningún chiste, la hermana de la secretaria de la concejala de Hacienda. Y no solo ella, también una amiga suya. Una adjudicación que la propia edil popular celebró en sus redes sociales. Todos son alegrías por haberlo vivido. Te quiero, mi ganadora. Un piso de protección que también ganó la ya ex concejala de urbanismo Rocío Gómez, igual que su excuñada y su suegro, según Información. Para facilitar el acceso a todos los alicantinos es nuestro objetivo. Pero esperen, que no queda ahí la cosa. 3 de estas viviendas han ido a parar a familiares de la jefa de contratación del ayuntamiento, 2 al arquitecto municipal, 1 al jefe de gabinete de la Consellería de Turismo, otra a la hermana de una funcionaria de prensa y otra más a un policía. Un árbol genealógico que ha echado raíces en esta urbanización, ubicada en una de las zonas más exclusivas de la zona de San Juan de Alicante, con lujosas instalaciones que podrían chocar con el concepto de vivienda de protección oficial, la primera que se construye en la zona en 20 años. Villarroya, mira qué bloque han colocado ahí. Este es de es de posta, como lo que hacen con algunos repartos de viviendas de protección, parece ser. Villarroya, Marta, os pido un titular sobre esto. ¿Esto es la España caciquil o qué es esto? Villarroya. Bueno, esta es la España de los que no creen en el Estado, pero viven del Estado, es decir, de los que viven de lo público. Se aprovechan de lo público para hacer negocio privado. No sé si los santos diría también que es que hay que salvar a los pobres. Fachapobres también. No, hombre, estos no son fachapobres. No, los fachapobres se lo dice alguien a los trabajadores que votan a partidos de derecha. Marta. Esto es la impunidad del Partido Popular en Valencia, que sigue... ¿En la Comunidad Valenciana? Bueno, sí, perdón, en la Alicante. Comunidad Valenciana, sí, exactamente. Sí. Bueno, muy bien, ahí, la precisión, perfecto. Perfecto, ya te digo, perfecto, ellos lo agradecen. Sí, yo te lo agradezco también, muy bien. Dicho esto, a mí me parece que el alcalde tiene que dimitir, que hace rato que tiene que dimitir, que es evidente que lo que ocurrió con la primera promoción de VPO que se construye en Alicante en 20 años no podía convertirse en el chiringuito de todos los que trabajan en ese ayuntamiento, que se pidió que el ayuntamiento investigara cómo se iban a repartir esas llaves y no se hizo, que se pidió a la Generalitat que se investigara cómo se iba a repartir esas llaves y no se hizo, y que por lo tanto por omisión o por lo que sea esta gente se tiene que ir, y además ahora ya su mujer también tiene una VPO. Pues nada, es que no hay más preguntas. Ya ven, por cierto, enseguida van a ver, hablabas del Partido Popular, ¿a Mariano Rajoy le parece fatal esto de la ley de memoria o que le da mucha pereza o qué pasa? Lo van a ver a continuación. Viene en el contexto porque, vamos a ver, Televisión Española va a ofrecer este fin de semana Anatomía de un Instante, es el domingo a las 10 en la 1. Con este motivo hemos salido a preguntar por el 23F. Hay gente, y uno va a preguntar y se encuentra respuestas del tipo de que hay gente que no sabe lo que es el 23F. Es importante hablar más de memoria democrática, por mucho que parece que a Rajoy le da pereza, luego lo van a ver. Pero primero, Esther Alcázar preguntando en la calle. 23F. Vean. ¿Qué pasó el 23F? Lo de Atocha, lo de la bomba, ¿no? ¿Algo de eso? Eso es el 11M. ¿El año te puedes así aventurar a decir en qué año? Pues si te soy sincero, lo desconozco. Mi madre tenía como 4 años. No, iba al instituto, o sea, 1900... ¿me das de 70 y...? La voy a liar. Me encanta que cuentes a partir de la edad de tu madre. Fatal, pero bueno, no... Uf, en el 90. ¿Cómo se llama la persona, pues, artífice de este golpe de Estado fallido? Tírame un triple que no. Venga, tíratelo. No, Adolfo Suárez, no, Adolfo Suárez no, por favor. Me suena Tejero. ¿Qué es Tejero? Francisco, Fernando. Fernando Tejero es un autor que está ahora mismo en su casa. ¿Manuel? No. A ver si te sale, venga. Juan. No, Juan tampoco. Fernando. Ah, lo de... Sí, el golpe de Estado. Muy bien. El primo de Rivera. No, primo de Rivera es de antes. no quiero. ¡No huyas! Eso no me lo han explicado en el cole, ¿eh? A ver, explicártelo te lo habrán explicado. Otra cosa es que no hayas prestado atención. Luis,
Bueno, tremendo, sí. El percal. Y si encima tenemos enfrente a un partido que se encarga de ocultarlo todo, de disimular, de decir que la guerra en realidad empezó en el 34, no en el 36, con el golpe, etcétera, pues entonces, claro, esto... ¿Pero de qué partido hablas? Bueno, del PP y de Vox, de las derechas que están revisitando la historia permanentemente, haciendo un... Pero eso es un sistema educativo que ha puesto la historia a 1 hora a la semana y por lo tanto los profesores de historia no tienen tiempo de explicar toda la materia que hay en historia y muchas veces a la historia contemporaneista de España, es decir, a la historia inmediata, no se explica. Sí. Este es el problema real de la vida. Y no vengamos que si el PP dice que la guerra empezó en el 34. Lo que se está haciendo es una educación donde las asignaturas de humanidades desaparecen porque las asignaturas de humanidades son los que hacen personas. Y no interesa al sistema capitalista que la gente piense. Se acabó la comedia. Mariano Rajoy, esto de que se está revolviendo demasiado el pasado, que el exilio, pero que no revolvamos demasiado el pasado, Rajoy. Personas que venían de fuera de España porque estaban en el exilio. Y allí se dijo, oiga, vamos a mirar al futuro y ocuparnos de los problemas de los ciudadanos. Los que están ahora revolviendo en el pasado le hacen un pésimo favor a la convivencia entre españoles. Pues a esto me refería, Jesús, a esto me refería. Hay una suerte de intento de revisar la historia, de que esa historia que quedó oculta durante buena parte de la transición... Pero está bien lo que decía Villarroya, aunque no se conozca, porque esto de Rajoy va en esa línea. Es compatible con las deficiencias de nuestro sistema, si yo estoy de acuerdo. O sea, por mucho que... Quiero decir, que es compatible. O sea, es compatible que se esté encargando la educación o que nos estemos entre todos cargando la educación con el hecho de que hay una parte muy interesada del país en que las cosas del golpe, de la dictadura, etcétera, se oculten, no se sepan, no se conozcan. Bueno, pues anatomía de un instante el domingo a las 10. Francisco Javier Herrero Arribas. Javi Momboro Polvorín. Carrión de los Condes. Web tienda online. Momboro Moda Capricho. momboromodacapricho.com. Artículos personalizados Momboro Polvorín. momboromodacapricho.com. Inicio Momboro Modas tienda novedades. Visita mi web. También catálogo en WhatsApp. +34 664 828 044. Atención personalizada a cada cliente. Sin sistemas ni robots. Teléfono y WhatsApp +34 688 776 781. Contacta conmigo sin ningún compromiso. Estaré encantado de atenderte. Muchas gracias. Francisco Javier Herrero Arribas. Javi Momboro Polvorín. Carrión de los Condes. Online store. Momboro Moda Capricho. momboromodacapricho.com. Personalized items Momboro Polvorín. momboromodacapricho.com. Home Momboro Modas Shop New Arrivals. Visit my website. Catalog also available on WhatsApp. +34 6648 28044. Personalized attention for each customer. No automated systems or robots. Phone and WhatsApp +34 6887767781. Contact me with no obligation. I'd be happy to assist you. Thank you very much. Servicios. Diseño gráfico y multimedia. Creación y mantenimiento de páginas web. Diseño de moda exclusiva a capricho. Clases de informática presencial y online. Logotipos, folletos, carteles, vídeos, publicidad. Retoque y reparación de fotografías. Edición y montajes de vídeos personalizados, eventos, cumpleaños. Carteles y vídeos, asociaciones, redes sociales. Solicita información sin compromiso. Muchas gracias.